Un saludo, panacotas italianas. Soy Frailoca Argento. Y hoy les traigo un video muy especial. Un video que me han pedido mucho, pero mucho, de verdad mucho, no se imaginan cuánto. Y finalmente lo pude hacer. Así que antes de empezar, les recuerdo que deben comentar, dejar me gusta, suscribirse, y compartirlo por todos lados. Hagan lo que yo ordene, cero tolerancia. Así me agradecen por el trabajo, y demuestran que realmente lo aprecian. Espero mucho apoyo de su parte. Ahora sí, empecemos a relatar, no un manga, sino una novela. Escrita por Koei Kadono, e ilustrada por Araki, aunque la verdad no debe tener más de 10 dibujos, pero bueno. Y es una historia canónica, basada en la parte 5, Golden Wind. Se publicó el 16 de septiembre de 2011. Lo cual sería 12 años después de la conclusión de la parte 5. Y está ubicada 6 meses después de la muerte de Diablo. Estoy hablando de Purple Hate Feedback. Buen título, atrae al lector sin revelar demasiado. En el templo de Apolo de Ortigia, hay un hombre y una mujer. La mujer intenta moverse, pero el hombre la aplastó con el pie. Llámalo, le dijo, llama a Fugo. No intentes enfrentarme, Manic Depression puede controlarte por completo, nunca volverás a tener voluntad propia. El hombre clavó sus dedos en su piel y se metieron hasta la carne. Literalmente, esto está al principio del libro. Antes de presentar a ningún personaje, explicar ningún contexto, o siquiera decirle una fecha, te sueltan eso. Me acabo de tragar un tremendo spoiler. Ahora sí, empecemos con la historia de verdad. Temprano en la mañana. Todo empieza en el estadio Giuseppe Meazza, en Milán, Italia. Uno de los estadios de fútbol más famosos del mundo. Normalmente está lleno de fanáticos gritando por sus equipos, pero hoy, está completamente silenciosa. Los 80.018 asientos estaban vacíos, y con un gran cielo despejado. Y en el cielo, se podía ver un dirigible sobrevolando el campo vacío, y en el dirigible estaba escrito, Fundación Speedwagon. Los operarios del dirigible observan, y envían un mensaje por un transmisor. Todo despejado, puede proseguir. En el otro lado del transmisor, una persona en el estadio les hace una señal y responde, entendido, ya lo saben, vigilen bien y si algo me pasa, retírense de inmediato. A lo que los operarios del dirigible responden, entendido, tenga mucho cuidado, señor, Guido Mista. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Mista se acercó al túnel por el que salen los jugadores, con su arma lista, apunta a la oscuridad del túnel, y ordena. Salgan de allí. Del túnel salen dos personas. Una chica llamada Sheila E. Una chica joven, con varias cicatrices en su rostro, y unos ojos salvajes, que parecía que en cualquier momento podría atacarte. Y un muchacho, quien avanzó cautelosamente hacia el campo con la cabeza gacha. Se acercaban lentamente, y cuando estuvieron a 20 metros de Mista, él ordena, alto. Mista apunta directamente al joven y completamente frío le habla. ¿Cuánto tiempo sin verte, Fugo? ¿Qué has hecho de tu vida? Escuché que tocabas el piano en un bar. No sabía que tocabas piano, y eso que te conocía bien, hasta bailamos juntos, pero supongo que los niños ricos aprenden muchos trucos. Niéguemelo. Fugo está aterrado, ni siquiera se atreve a mirar a Mista a la cara. Vamos, di algo, dice Mista, responderé las preguntas que tengas. Y Fugo se atreve a preguntar. ¿De verdad está muerto? Y Mista antes de responder, ordena a Sheila que se tape los oídos, no quiere que escuche su respuesta, y ella obedece como una marioneta sin voluntad, se mete los dedos en los oídos con tanta fuerza que casi se rompe los tímpanos. ¿Estás en lo cierto?, responde Mista. Bucciarati murió. También Abacchio y Narancia murieron. Al escuchar eso Fugo se pone pálido y tiembla del terror. Fugo abandonó a su grupo, a las personas que les había jurado lealtad, y ahora una de esas personas está frente a él, apuntándolo. Fugo puede ver cómo Sex Pistols están revoloteando el arma de Mista, listo para disparar en cualquier momento, y se pregunta, ¿realmente fue la decisión correcta? Mista le pregunta, ¿qué sabes tú, Fugo? Cuéntame todo lo que sabes. Fugo, muerto de miedo, le cuenta. En las calles se corre el rumor que el misterioso jefe del Pasione finalmente se reveló, y que su identidad era Giorno Giovanna. Y su corta edad era lo que lo obligaba a mantenerse anónimo, y algunos desertores de su mafia se rebelaron contra él, lo cual llevó a una chica inocente llamada Trishuna a involucrarse en la mafia, y todo terminó en una guerra entre mafiosos, donde la identidad de Giorno terminó siendo revelada.
Eso es lo que se dice en las calles, pero Fugo y Mista saben que todo eso es una gran mentira. Mista le dice que el jefe siempre fue Diavolo mató a Bucciarati, a Bacchio, y Narancia, y fue Giorno quien lo derrotó. No sé cómo lo veas tú, Fugo, pero para mí, desde el momento que Giorno se unió al grupo, no fue un novato, siempre fue el más eficiente, y como yo lo veo, Bucciarati era el que trabajaba para Giorno, no al revés. Todos sacrificaron su vida para cumplir el sueño de Giorno, y Giorno acabó con Diavolo para cumplir su sueño y vengar a sus amigos. Ese es un verdadero hombre. Fugo pregunta, ¿entonces tú eres el segundo al mando, Mista? Mista responde, no, el segundo al mando, y mano derecha de Giorno es, Polnareff. ¿La tortuga Polnareff es la mano derecha de Giorno? Eso no me lo esperaba. Bueno, ahora es el yo-yo de otro yo-yo. Y Mista agrega, que él jamás aceptaría ser el segundo. Porque 2 por 2 es 4, y él prefiere el 3, es un número más seguro. ¿Otra vez vas a empezar con eso? Fugo no tiene ni idea quién es Polnareff, y tampoco podrá saberlo, porque gracias a Giorno, toda información sobre Polnareff ahora es clasificada. Estamos viviendo una nueva época, con un nuevo Passione. La mafia de Diavolo era poderosa, pero nada comparada con la mafia de Giorno. Es decir, cancelar un juego con contratos multinacionales, y con 10.000 de boletos vendidos, en uno de los estadios más famosos del mundo, únicamente para que ellos tuvieran una pequeña charla. Ni en sueños la mafia de Diavolo tendría tanto poder. Sin mencionar que la famosa Fundación Speedwagon, jamás aceptaría trabajar con una mafia. Pero si el líder de la mafia, salió de los huevos del medio cuerpo del mejor amigo del fundador de la empresa que murió hace más de 100 años, no hay ningún problema. ¡Ajá, se mamó! Y Sheila trabaja para la nueva Passione, y le encargaron la tarea de encontrar a Fugo y traerlo al estadio. Dime Fugo, pregunta Mista. ¿Te consideras un traidor? A decir verdad, fuiste muy listo. Por abandonarnos, no participaste en ese enfrentamiento final en el que todos murieron. Siendo completamente honesto, me sentí aliviado que no estuvieras allí. Seguramente tú también hubieras muerto, o tu stand nos hubiera matado a todos. Yo sobreviví porque soy el tipo más afortunado del mundo. Mentira, sobreviviste por un power-up loco, que ni siquiera era tuyo. Mista le ordena a Sheila que se destape los oídos y que se prepare. Fugo, enséñame tu stand. Enséñame a Purple Haze. Junto a Fugo aparece, ese stand de forma humanoide, de ojos muy abiertos, y de aspecto de zombie, lleno de retazos. Fugo no se atreve a mirarlo, a él le da asco su propio stand. ¿Te das cuenta? Pregunta Mista, todo esto fue planeado pensando en tu stand. El virus de Purple Haze solo sobrevive 10 metros en la luz del sol, y mientras esté a 20 metros, no importa lo que intentes, los únicos que morirán son tú, y Sheila, y ella conoce los riesgos, está totalmente dispuesta a morir si es por detenerte. Lo sé, responde Fugo, no pensaba hacerlo, además, sé que, si quisieras matarme, lo hubieras hecho ya. Has cambiado Fugo. Antes si te sentías acorralado hacías cualquier locura. Dime Fugo, ¿qué piensas? Fugo responde que él no traicionó nunca Passione, no se considera un traidor. Como sea, pues tendrás que probar tu lealtad a Giorno. Para demostrar que no eres nuestro enemigo, tendrás que matar a uno de nuestros enemigos, y si no lo haces, nosotros te mataremos a ti. Eres cruel, pero justo. Esas palabras fueron completamente en serio, Mista le estaba asignando una misión a Fugo. Allí Fugo se da cuenta que Mista ha madurado mucho desde que se separaron. Pero no tanto para dejar de tenerle miedo al número 4. Fugo desaparece a Purple Haze antes que pierda el control, y Sheila le recrimina que ni siquiera sabe mantener el control de su stand. Mista ordena a Sheila y Fugo que harán equipo, junto con otro usuario que se les presentarán más tarde. Ya que el enemigo que tiene que matar Fugo está protegido por un equipo, y sería tonto enviar a Fugo solo, así que trabajarán en equipo. Ok, suena razonable. Sí, lo es. Mientras tanto, en las tierras bajas. En el pueblo de San Giovanni, ubicado en el estrecho de Messina, en un oscuro depósito, se puede escuchar el llanto de un hombre. Un sujeto de ojos grandes, y lleno de heridas, estaba de pie frente a este hombre llorando. Se sigue apuñalando a sí mismo, mientras hace sonidos muy desagradables. Ese sujeto dice, que el hombre moderno está muerto, cuando una criatura pierde todas sus ganas de vivir, se extingue, como los pandas, y lo único que lo hace sentirse vivo, es el dolor, que es lo único que evita que se extinga. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. ¿Cómo te llamas, por cierto? Pregunta al hombre llorando.
Creo que tu nombre es muy saleroso, jajajajaja. ¿Entiendes? ¿Por qué tu nombre es Sale? ¿Qué significa sal? ¡Uy, qué gracioso! ¡Madre mía! Un momento, dijo Sale. Creí que habías muerto. Bueno, está vivo, y está cubierto de sudor y preocupación, porque él, al igual que Fugo, le habían ordenado enmendar sus acciones ante el nuevo Pasione, a causa de la batalla que tuvo contra Mista por el tesoro de Polpo. El sujeto se ríe de su propio chiste, pero a Sale no le hace ninguna gracia, y eso enfada al tipo. Te estoy hablando, le dice a Sale, y cuando Vittorio Cataldi te habla, no te atrevas a ignorarlo. Sale permanece en silencio y no le dice nada a Vittorio, por más que éste lo provoque. Hasta que Vittorio le dice, enséñame tu stand, quiero ver a Kraftwerk. Sale está muerto de miedo, jamás estuvo en una situación tan dura, ni siquiera su batalla contra Mista se compara a esto. Vittorio es mucho menor que él, sin embargo, él pertenecía al equipo de narcóticos, el equipo más envidiado del antiguo Pasione. El equipo que más dinero movía, el que más poder tenía, el que podía obtener lo que quisiera, el equipo al que todos aspiraban pertenecer. Pero con el nuevo Pasione, todas las actividades de drogas fueron eliminadas, y su equipo quedó completamente en la miseria, y por eso se rebelan contra el nuevo jefe. ¿Por qué me persigue la desgracia? Pero no se encontraban solos, en esa misma habitación, en la parte más oscura había alguien más. Una chica muy joven, con el cabello muy largo, piel muy pálida, y ojos vacíos, con una complexión tan débil que parecía que se fuera a quebrar. Está completamente intoxicada, y mientras tararea una canción, mira como sobre ella, vuela un pequeño pájaro. Esta chica se llama Angélica Atanasio, y ese pájaro en realidad es su stand, llamado New Bird Flying. Parece un inofensivo pájaro, pero fue ese pájaro, quien atrajo a Sale y su compañero, Zucchero a esa trampa mortal. Zucchero también. Creí que habías muerto. Bueno, me alegro por ellos. Sale se siente tan enojado que se muerde el labio hasta que sangra. Pero no le duele, y eso es por culpa del stand de Angélica. New Bird Flying localiza y persigue a las almas, y les inflige las últimas etapas de adicción a las drogas. Es decir, es como si Sale estuviera sufriendo síndrome de abstinencia. Sale analiza la situación, mientras Vittorio sigue cortándose, observa su cuchilla. Así como Mista es un experto en pistolas, Vittorio es experto con la cuchilla, y trata de buscar la forma en la que Kraftwerk pueda ayudarlo. Y Vittorio lo reta, vamos, tu Kraftwerk, contra mi Dollar, veamos quién merece no extinguirse. ¡Que se armen los pinches chingadazos! Sale atacó, se abalanzó sobre Vittorio, esperando que él reaccionara, pero no hizo nada. Entonces Sale tocó el pecho de Vittorio, y Kraftwerk inmovilizó su corazón. Un movimiento inevitable, y no podía hacer nada al respecto. Sale ganó la pelea. Pero Vittorio lo patea, y Sale rueda por el suelo. Aún así, Vittorio se retorcía, era evidente que sentía mucho dolor, pero, ¿qué fue lo que pasó? Y entonces Sale se percata que, en el aire, hay algo flotando, y ese algo era su propio corazón, arrancado de su propio pecho. Y antes que pueda hacer algo más, el poder de Kraftwerk deja de hacer flotar el corazón, y desaparece para siempre. Y Sale muere. Adiós Sale, gracias por aportar tanto a esta historia. Oigan, ¿quién dejó aquí la cebolla? Vittorio está sufriendo mucho, así que pide ayuda. Massimo, ayúdame, rápido. En el depósito llega un hombre muy alto, sujetando lo que parece ser un pedazo de plástico, y pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué locura hiciste ahora? Mi corazón no está latiendo bien, ayúdame. Massimo le dice, ¿cuántas veces te dije, que tu Dollar solo puede devolver a su atacante el 70% del daño recibido, pero tú sigues sufriendo el 30% de ese daño, no te hace invulnerable? Matemáticas, hijo. ¿Qué stand más matemático es este? Massimo lo arregla de un golpe en el pecho, mientras Angélica se ríe de toda la situación. Y ella dice, bueno, Sale está muerto, ya no queda nadie, ¿o sí? Pero lo que no se percató, es que ese pedazo de plástico que tenía Massimo, era en realidad, Zucchero, aplicando su habilidad de desinflarse en sí mismo. Es el único medio de defensa que tiene en esta situación. Mientras está desinflado no pueden hacerle daño, pero él tampoco puede hacer nada. Da igual, gracias al stand de Angélica, y al stand de Massimo, Manic Depression, ya no pueden controlarse a sí mismos, así que no es ningún peligro. Este hombre, era el objetivo que se le encargó a Fugo. Massimo Volpe, un hombre muy peligroso, que encabeza la lista de los más buscados de Giorno. Es una persona que no debe existir, por la peligrosidad de su stand.
¡Oh, aterrador! Entonces ingresa al depósito el último miembro del equipo. Un anciano llamado Vladimir Kokaki. Vladimir le dice a Massimo que deje de pelear, que él y Vittorio son los encargados de protegerlo. Mientras que Angélica se restriega contra su pierna, y Vladimir le acaricia la cabeza como un gato. Eso ha sido raro. Vladimir es el líder del grupo, pero Massimo es lo único que los mantiene unidos. Si Massimo muere, el equipo entero se destruirá, y eso le preocupa a Vladimir. Tu stand es muy poderoso, podrías dominar el mundo con él, le dice Vladimir. Y Massimo responde, el tuyo también, Raimi de Hydreamoway, jamás fue derrotado. Estos cuatro eran el equipo de narcóticos, el equipo que todo el nuevo Passione buscaba desesperadamente para eliminar. Pero dejando eso de lado, ahora, damas y caballeros. El pasado de Fugo. Él nació en una acaudalada familia en Nápoles. Extremadamente inteligente, ingresó a la universidad a los 13 años, donde finalmente fue expulsado por tener tan mal genio, que golpeó a un profesor con una enciclopedia. Luego cayó en la delincuencia, hasta que Bruno Bucciarati lo adoptó. Ese es el informe que el equipo de asesinos tenía sobre Fugo, pero no era todo. Porque en realidad, Fugo no era muy inteligente, fue aceptado en la universidad por sobornos de su familia, que había ganado su dinero con tratos de dudosa legalidad. Porque lo que más deseaba el abuelo de Fugo, era tener un título de nobleza, por eso obligó a su hijo a casarse con la hija de un noble, y el tercer hijo de ambos fue, Panacoti Fugo. El cual fue educado desde muy pequeño en muchas habilidades, intentando sacar su mejor desempeño en todo, aunque había límites en lo que podía hacer. Fugo sentía que el máximo potencial de las artes, y las matemáticas, fueron alcanzadas hace siglos por grandes expertos, y él, no podía aportar nada nuevo. ¡Qué profundo! Sus tutores y profesores lo trataban muy mal al escuchar esos pensamientos. Y por eso quedó solo y sin amigos. Pero Fugo tenía a la persona que más quería en el mundo. Su abuela, que siempre lo consolaba en momentos difíciles. Pero la abuela era vista como una vergüenza, por ser la hija de un granjero, y al hacerse rica, no cambió sus viejas costumbres, y prefería seguir viviendo con sus costumbres de granja. El abuelo se hubiera divorciado de ella, de no ser porque Italia es un país muy católico. Pero un día, mientras Fugo vivía lejos de casa por sus estudios, su abuela murió. Él quería ir al funeral, pero su abuelo se lo prohibió, y por culpa de esos sentimientos, desaprobó un examen el día del funeral. El profesor enfureció al enterarse de que desaprobó, y más aún, que el motivo fue por la muerte de su abuela, y se burla de Fugo. Fugo perdió todo el control, y golpeó al profesor con un libro de 4 kilos, hasta que llegaron unos guardias de seguridad, y también los golpeó a ellos. ¡Se está volviendo salvaje! Si este pasado de Fugo les parece diferente al que apareció en el anime, es porque ese es un recuerdo no canónico. Este es el verdadero pasado de Fugo. En fin, Fugo fue a la cárcel, y su familia lo desheredó. Nadie vendría a ayudarlo. Pero un día recibió una visita, de un sujeto que tenía el mismo peinado que Hobbs Punch. Bruno Bucciarati. Bucciarati dice que lo estuvo vigilando, y Fugo pregunta si era un mafioso. Bucciarati responde que, sí, ¿cómo supiste? Estás bien vestido, pero no pareces de clase alta, te mueves mejor que un estudiante, pero no tanto como un soldado, así que solo queda una opción. Bucciarati se da cuenta lo listo que es Fugo, y también se da cuenta que no le tiene miedo, ni a él, ni a la situación en la que está. Bueno, parece que la cosa va fluyendo, están hablando, vamos a ver cómo se desarrolla esto. ¿Por qué golpeaste a ese profesor? Pregunta Bucciarati. Fugo responde, no podía perdonarlo por lo que dijo y perdí el control. Pues si ya no tienes lugar a dónde ir, puedes ayudarme en mi trabajo. ¿Unirme a tu banda? No es mi banda, apenas soy un novato, no tengo gente trabajando para mí, necesito gente como tú. Fugo estaba impactado, pero extrañamente, eso le recordó a su abuela, porque Bucciarati le hablaba con completa sinceridad. Bucciarati le dice, que le recuerda a él, cuando tenía 12 años, tenía ojos de asesino, y no sabía controlarse, por eso necesita a Fugo, para tener a alguien que le diga cuándo debe controlarse. Y así fue, como Fugo se unió a Bucciarati. Un par de pantalones más tarde. Fugo está recostado en una habitación de hotel, observando el techo, intentando imaginar cómo sería su vida si Bucciarati no lo hubiera reclutado. Pero sus pensamientos son interrumpidos por Sheila, quien entra en su habitación, y le informa que los refuerzos llegaron. Y mientras van, Sheila le pregunta, si tu stand mata lo que sea, ¿cómo lo descubriste?
Fugo responde que una vez por accidente se infectó un pedazo de su carne, pero gracias a Buxiarati pudo salvarse. Eso estuvo cerca. Sheila le dice que ese sujeto que enviaron se llama Canolo Murolo. Fugo no lo conoce, pero Sheila no confía en él. Al llegar a su habitación, antes que pudieran tocar la puerta, de su interior alguien les grita: no toquen la puerta, detesto las vibraciones, ya sé que están allí. Entonces intentan abrir, pero la puerta tiene llave. Fugo le pide por favor que les abra. Y el tipo responde: ¿eres educado conmigo porque eres de familia rica, o lo eres porque sabes que nunca podrás alcanzar al gran Canolo Murolo? La falta de respeto abunda por aquí. Si te envió Mista, entonces nosotros estamos bajo tus órdenes, responde Fugo. Entonces quita la llave, y pueden entrar. Allí estaba, un sujeto vestido como un mafioso de la vieja escuela, que, en su intento de parecer profesional, daba gracia. Curiosamente, al mirarlo, a Fugo se le vino a la cabeza a la primera persona que Polpo le ordenó matar con Purple Haze. Un mafioso de una banda rival que vendía drogas en su territorio, y también se vestía de gala. Curioso, me pregunto si este recuerdo tendrá relevancia en el futuro. Así que tú eres Panacot y Fugo, el del stand muy peligroso. Yo soy Canolo Murolo, el líder del grupo de investigación. Sheila se burla de él. Líder, y único miembro. Ambos se enfrentan verbalmente. Ambos están en esta misión para redimirse de viejas acciones. Sheila fue la que le pasaba información al grupo de Risotto, sobre dónde estaba la hija del jefe. En cambio, Canolo restauró una fotografía hecha cenizas para Risotto. En su defensa, él no sabía que Risotto era un traidor, y en las cenizas, solo era una foto de la estación Santa Lucía de Venecia, y como no vio nada raro, no saltó ninguna alarma. Pero Sheila sí pasó información, siendo consciente que estaba ayudando a traidores. Y sus disparos de acusaciones son interrumpidos por Fugo, que dice que no es momento de pelear entre nosotros, que todos tenemos el mismo objetivo. Entonces Canolo saca unos documentos, y entre ellos había una fotografía, que Fugo se estremece al verla. Canolo le pregunta: ¿qué pasa con la foto? ¿Lo conoces? Eso no puede ser, la existencia de Massimo Volpe es de alto secreto. ¿Cómo lo conoces? Fugo con mucho temor responde: sí, pero lo conocí mucho antes de entrar en Passione. Yo ingresé a la universidad a los 13 años, y Volpe también asistía a esa universidad, por eso él es mayor que yo. Diavolo podía ser el jefe de Passione, pero lo que hizo grande a Passione, fue Massimo Volpe. Así como Frank Lucas había utilizado la guerra de Vietnam para contrabandear heroína en Estados Unidos, Passione utilizó a Volpe para ganar fácilmente todo el territorio. La realidad es que su stand, Manic Depression, le permite convertir sal ordinaria en drogas. Por eso Passione no tenía que preocuparse de tener laboratorios, almacenaje, transportes, ni preocuparse que nadie los descubriera. Simplemente Volpe creaba las drogas con su stand en el momento, y como estas drogas creadas volvían a ser sal, en un máximo de 2 semanas, eran imposibles de almacenar. Incluso si el equipo de Risotto no hubiera muerto, nunca hubieran conseguido su objetivo, puesto que ellos planeaban quedarse con las rutas de importación de Diavolo, pero ellos ni siquiera sabían nada de Volpe, y ni siquiera tenían idea de esta información. Ese sujeto me da miedo. Sheila se pone furiosa cada vez que hablan de ese grupo, y Canolo le pregunta: ¿tienes algo en particular contra ese grupo? Y Sheila confiesa: la única razón por la que me uní a Passione, es porque quería matar a un miembro de ese grupo. Mientras Fugo y Canolo escuchan muy sorprendidos, ella continúa: me llevó mucho tiempo encontrarlo, pero finalmente lo encontré, a ese pedazo de basura conocido como Iyuso. Él mató a mi hermana, Clara, y yo iba a tomar mi venganza, pero desafortunadamente, alguien lo mató antes. ¿Dónde he visto esto antes? Pero si es la misma historia de Polnareff, buscando venganza por el que mató a su hermana, e incluso buscando a un sujeto que tiene un stand relacionado con espejos. Pero Giorno me dijo, que Iyuso murió de la forma más horrible posible, sufriendo durante 30 segundos, y que antes de morir, se arrepintió de todo, hasta de matar a su hermana. Y eso le dio paz a su corazón. Pero Fugo sabe que eso es falso. Iyuso antes de morir no se arrepintió de nada, y él fue quien lo mató, no Giorno. Pero prefiere no decir nada, porque realmente, los que más se enfrentaron a Iyuso, fueron Abacchio y Giorno. Fugo solo le dio el golpe final, y no quiere destruir esa luz de esperanza que le creó a Sheila, por las palabras de Giorno.
¡Es un santo! Entonces Canolo se da cuenta, entonces Sheila, estás admitiendo que te uniste a Passione, solo para traicionarlo, no eres confiable. ¡Eso es verdad! Eso es verdad. ¡Eso es verdad! Tratando de pasar de tema, Fugo pregunta, ¿y dónde puede estar Volpe? Canolo le dice, que esto no funciona, ninguno lo respeta. Mista me dijo que yo estaba armando, así que tendré que darles una lección. Canolo saca de su sombrero una baraja de cartas, y las baraja con gran habilidad como un mago. Las mete dentro de su sombrero, pide aplausos, y solo Fugo aplaude. Y al levantar el sombrero, las cartas estaban haciendo un castillo de cartas, mucho más alta que el sombrero. Entonces a las cartas le salen brazos, piernas, y cara. Y empiezan a hacer un número musical, baile, y comedia. ¿Qué rayos es eso? Este es el stand de Canolo. Hola Long Watchtower. ¿Les parecía raro que Mista tuviera un stand con 6 personalidades diferentes? Pues las 53 cartas de Canolo tiene cada una personalidad, y también pelean entre ellas. Mira, Bart, este es un loquito. Y su habilidad es reunir información, y luego las revelan en forma de número musical. No predicen el futuro, pero jamás dirán mentiras. Y finalmente, cada una de ellas independientemente, puede asesinar, si se le ordena hacerlo. Bueno, al finalizar, obtuvieron una pista de la canción. Volpe podría estar en Taormina, en Sicilia. Varias horas repletas de canciones más tarde. En un lugar, Volpe se encuentra frente a una silla, en la cual está Zucchero, desinflado y envuelto en ella. Volpe lo interroga. El día que luchaste contra la banda de Bucciarati, entre ellos había un tipo llamado Fugo, ¿verdad? Zucchero no responde, con los labios desinflados apenas puede hablar. ¿Consideraste los stands de Narancia y Fugo las mayores amenazas, por eso los desinflaste primero? Vladimir dice que Narancia está muerto, y que Giorno hizo una generosa donación a la iglesia donde fue su funeral. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Angélica pregunta si era amigo de Fugo. Volpe responde que Fugo jamás tuvo amigos, tenía un terrible genio que alejaba a todos. A pesar que no podía ser parte de ningún grupo, se ganó el favoritismo de Polpo, porque su stand era capaz de matar a muchas personas a la vez. Y como jamás escucharon de la muerte de Fugo, deducen que él es el enemigo ahora. ¿No te molesta pelear con un amigo?, pregunta Angélica. Y Volpe responde, ya te dije que él no es amigo de nadie. Entonces Angélica lo abraza, y le dice, ¿por qué siempre estás enojado? Sonríe para mí. ¡Ay, no es tierno! Pero justo entonces, ella empieza a sangrar de su boca, y Volpe invoca a su stand, para clavarle una aguja en su espalda. Angélica nació con una rara enfermedad que hace sentir agujas dentro de sus venas. No hay cura, y lo único que la ha ayudado, es Manic Depression, quien retrasa el avance de su enfermedad. Entonces Vladimir se da cuenta que, si Zucchero pudo encontrarlos, otros mafiosos con mayor experiencia también podrán, así que deben enfrentarlos. Vittorio se ofrece a ir, pero Vladimir dice que irá él, su stand es perfecto para enfrentarse a Fugo. Claro, gran idea separarse para enfrentarlos. Sí, el pobre no es muy brillante. Mientras tanto, Sheila, Canolo y Fugo llegaron cerca de los depósitos que les indicaron las cartas, pero se encuentran con una huelga. Cerraron caminos, museos, y todo el lugar parecía abandonado. Eso no tiene nada que ver con ellos, simplemente fue casualidad que llegaran un día de huelga. Se dirigen al depósito, el cual estaba cerrado con letreros de aléjense. Sheila intenta derrumbarlo a patadas, pero como no funciona, llama a su stand. Buduchil, el cual hace explotar la puerta de un golpe. Canolo dice que él tenía la llave, eso no era necesario. Sheila se dirige hasta la mancha de sangre, y entonces Buduchil da golpes a todas partes cerca de la mancha. Entonces, de cada golpe aparecen unos labios, que empiezan a decir palabras sueltas y sin sentido. Ese es el poder de Buduchil. Puede crear unos labios allí donde golpea, y luego esos labios repetirán palabras que alguien haya dicho allí. Enfocándose principalmente en los secretos más profundos de la gente. También puede pegar un labio a una persona, para que el labio revele sus secretos, pero esta acción puede terminar matando a la persona. ¡Qué miedo! Lo que estaban diciendo los labios, eran palabras que seguramente fueron dichas por los cientos de trabajadores que alguna vez trabajaron en ese depósito, es muy difícil que alguna de ellas sea la que buscan. Hasta que finalmente, entre tantas voces, Fugo reconoce una. Ese es la voz de Volpe.
Pero no entienden, porque la voz de Volpe repite constantemente, te obedezco, te obedezco, te obedezco. ¿Será un secreto profundo de Volpe? Pero lo único que le importa a Canolo, es que sus cartas acertaron de nuevo, así que ya saben a dónde ir, a Sicilia. Así que todos parten al muelle, pero como hay huelga, la única forma de llegar era con un barco privado. Y al llegar al barco, a Fugo se le revolvieron las ideas. Era el mismo modelo de barco que había usado el día que Zucchero los atacó, e inevitablemente a Fugo le vinieron todos sus recuerdos. Narancia estaba entusiasmado como un niño, y Abacchio solo guardaba silencio. Ninguno se esperaba que Bucciarati les diría su plan de conseguir el tesoro de Polpo, y ascender a capo. Recuerda que Abacchio le dijo que debía confiar en Bucciarati, pero no en Giorno. Pero le parecía contradictorio, ya que Bucciarati confiaba en Giorno, entonces, ¿por qué no confiar en él? Y entonces Narancia quería tomar una foto con todos y el barco de fondo. Todo el grupo salió en la foto, excepto Giorno, que fue quien tomó la foto. Ese día el cielo era azul y brillante, pero hoy, con Sheila y Canolo, es gris y nublado. Me gustaría ver esa foto, pensó Fugo. Pero al llegar a tierra, Bucciarati fue ascendido a capo, le encargaron proteger a Trish, y por culpa de Formaggio, jamás llegaron a revelar la foto. Esa cámara podría estar en cualquier parte. ¡Está triste! Cuando Fugo dejó de recordar, ya casi llegaban a la costa de Sicilia. Sheila le pregunta a Fugo, ¿no te molesta pelear contra un viejo conocido como Volpe? Fugo responde, para nada, Volpe es una raíz del mal, debe ser detenido. Yo también lo pienso, dice Sheila, las drogas son malas. Es decir, si quieres usarlas, es tu problema, pero el cuerpo genera sus propias drogas naturales cuando siente dolor, así que meterse drogas no solo destruye tu cuerpo, destruye tu alma, y al final afecta a todos los que te rodean, así que los que venden drogas se merecen todo lo malo que les pase. Sheila aprendió ese discurso del mismo Giorno Giovanna, a quien ella admiraba de forma ciega y casi fanática. Él ya había visto una actitud así antes, en Narancia. Narancia obedecía de la misma forma a Bucciarati, como un completo fanático. Pero no siempre fue así, y lo recuerda porque fue el mismo Fugo, quien llevó a Narancia ante Bucciarati. Retrospectiva. Un día Fugo iba a reunirse con Bucciarati, cuando vio a Narancia, buscando comida en los basureros. Las calles estaban llenas de niños como él, y no entiende por qué, pero decidió llevarlo con él, arrastrándolo del brazo, y Narancia no se resistió para nada. Lo llevó ante Bucciarati, y le dio un plato de espagueti. Bucciarati tenía debilidad por los chicos pobres, y al ver que tenía una infección en el ojo, por la cual Narancia pensó que iba a morir, lo llevó al hospital para que lo curen. Pero el dueño del restaurante recrimina a Fugo. No puedes traer niños pobres aquí, luego estarán todos sus amigos pidiendo entrar. Fugo responde, que tranquilo, está seguro que él no tiene amigos. No sabía cómo, pero lo presentía. El dueño sigue, Bucciarati es demasiado blando a veces, quiero tener clientes con más dinero, y si hay muchos pobres eso no pasará, me gustaría que se encargaran de ellos. Fugo enfurece, rompiendo el plato, y el dueño se asusta. Fugo saca algo de dinero, y le dice, por el plato y las molestias. Y se retira lleno de furia. 6 meses después Narancia lo encontró, y quería hablar con él. Fugo notó que sus ojos ya estaban mejor, pero no solo eso, su mirada había cambiado. Ahora Narancia escuchó que él era la mano derecha de Bucciarati, y le pide por favor, quería unirse a ellos. ¿Qué te dijo Bucciarati? Pregunta Fugo. Narancia responde, que no, que vuelva a casa, y que vaya a la escuela. Narancia no quiere, y Fugo lo entiende. Su padre y maestros solo le dicen mentiras, igual que a él. Por eso lo ayudó hace 6 meses, al verlo comiendo de la basura, vio la misma resignación que tenía él cuando estaba en la cárcel. Abandonado por todos, y aún así no le importaba, hasta que Bucciarati le dio una nueva razón para vivir. Narancia seguía rogándole entrar, y Fugo le dijo, date la vuelta. No, no era eso, degenerados. Entonces Narancia al voltear, abrió bien los ojos preguntándose. ¿Qué es eso? ¿Puedes verlo? Pregunta Fugo, ¿puedes ver a Purple Haze? Narancia puede verlo, y eso le indica a Fugo que tiene potencial, así que lo lleva a conocer a Polpo. Fin de la retrospectiva. Fugo está perdido en sus pensamientos de su viejo amigo Narancia, él ya no está, y todas las respuestas que necesita tendrá que buscarlas solo, y en eso llegan a la costa de Sicilia. Y empieza a llover.
¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Con tantos stands que tienen que ver con lluvia, claro que algo malo pasará. El equipo se acerca sigilosamente a la costa en un bote salvavidas, llegaron a un acantilado, Fugo y Sheila utilizaron a Purple Haze y Voodoo Chill para escalar mientras los cargan a ellos y a Canolo, cuyo stand no puede hacer ese tipo de trabajos. No se preocupen, dice Canolo, el barco tiene un sistema de seguridad, si Volpe aparece y lo detecta alguna de sus cámaras, el barco explotará. Sheila hace que Voodoo Chill arroje una roca contra el barco, perforándolo y hundiéndolo. ¿Qué estás haciendo, pedazo de bestia? Sheila no permitiría que la explosión matara a ningún inocente, ni por accidente. Así que siguieron su camino por las peligrosas colinas, en medio de esa lluvia con un cielo lleno de nubes. Pero Fugo no puede dejar de pensar en Giorno. Desde que lo conoció, nunca había tomado ninguna mala decisión, y todo lo que planeaba, siempre era por un bien mayor. Entonces, ¿por qué enviaría a 3 acusados de traición a buscar a un equipo que ni siquiera él mismo pudo encontrar? ¿Solo para limpiar nuestros nombres? Fugo, conociendo a Giorno, sabe que no puede ser así de simple, algo debe haber planeado Giorno. ¿Estás pensando en Giorno? Pregunta Sheila. No. Bueno, sí. Fugo responde con miedo, nada malo, te lo prometo. ¿Qué pensaste la primera vez que viste a Giorno? ¿O qué sentiste? Fugo sabe que el stand de Sheila puede detectar cualquier mentira, así que le dirá la verdad. Como era nuevo, no me puse a analizarlo. Aunque parecía débil, después vimos que tenía gran potencial. Sheila dice, Giorno me dijo una vez, que yo pensaba que él era muy honesto porque yo misma era muy honesta. Al igual que Mista piensa que yo soy muy afortunado, porque él mismo es afortunado. Incluso, una vez un chico llamado Hirose Koichi, a pesar de haberle robado, me describió como un alma gentil, porque él mismo era un alma gentil. Ese efecto tiene Giorno Giovanna, hace que los demás se vean reflejados en él. Parece una bellísima persona. Me dijo que todos tenemos potencial, pero cuando veo tu stand, Fugo, esa criatura rabiosa con un virus asesino, ¿cuál es su potencial? Y Fugo, muy apenado, dice, no lo sé. Entonces Canolo, que apenas puede seguir el paso por la edad, los reprende. Giorno y Mista son nuestros superiores, no estén hablando así de ellos. Pero de repente, Sheila empieza a olfatear algo en el aire, como si fuera un animal. Huele vómito, afirma Sheila. Entonces ella piensa algo, y sale corriendo. Tengo algo que asegurar, algo, nos vemos en la ciudad, les grita antes de desaparecer de la vista. Canolo y Fugo no entienden qué ocurrió y solo siguen su camino. Eso ha sido raro. 11 minutos después. Sheila llega a un poblado abandonado, y todo mojado por la lluvia, y ella llega hasta una mancha en el suelo. En efecto era vómito, y la analiza minuciosamente, pero sin bajar la guardia. Deduce que el vómito es de una persona que bebe mucho, pero no usa drogas, y tampoco es producto del stand de Volpe. PSI en la escena del crimen. Pues el alcohol también es una droga, para que sepas. Sheila tiene un gran sentido del olfato, porque lo entrenó desde niña con su perro, hasta que un día, unos imbéciles lo habían matado a golpes. Por eso Sheila pensaba que todos en el fondo eran como los que mataron a su perro, por eso juzgaba tan apresuradamente, por eso detesta tanto a la humanidad. ¡Qué triste historia! Pero de repente, de una pared cercana, aparecen unas ondas entre las gotas de lluvia, y entre esas ondas sale una mano, que intenta pinchar a Sheila con una aguja, pero ella la esquiva saltando. La mano se retira al haber fallado el ataque, y Sheila la reconoce al instante. Ese stand, es Soft Machine. ¿Qué te ocurre, Mario Fuchero? Tú deberías estar de nuestro lado. Ella observaba a todos lados, buscando cada pequeño espacio donde Soft Machine puede meterse. ¿Nos traicionaste, Mario Fuchero, o te están controlando con drogas? Soft Machine puede esconderse en pequeños agujeros, y como todo está mojado, puede esconderse entre el agua y el pavimento, y por culpa del vómito y la lluvia, Sheila no puede olfatearlo, así que se sube a un poste de luz sobre un edificio. Sheila, con una gran sonrisa, habla. ¿Sabes quién soy? Cuando solo tenía 10 años, desmantelé una operación de juego en contra de Passione, fui guardaespaldas personal de Diavolo, nunca tengo piedad contra nadie. Este chico es fantástico, de verdad, es genial. ¿Te atreves a enfrentarme, Mario Fuchero? Comenzó a destrozar paredes por todos lados con Voodoo Chill, pero no importa si lo descubre, a menos que lo golpee, no pasará nada.
Así es el stand de Zubchero, mientras esté desinflado, nada puede dañarlo. Entonces Zubchero saca la espada de Soft Machine con total disimulo, y logra clavársela en la espalda a Sheila E. Pero no pasa nada, y entonces Zubchero saca la cabeza desinflada para ver qué ocurrió. Había apuñalado uno de los labios creados por Voodoo Child. Había caído en la trampa. Los labios lo atrapan, y empiezan a masticarlo, como si se tratara de una bolsa de plástico. Sheila se sorprende, pensó que su cuerpo desinflado sería más elástico como una goma de mascar. No quiere matarlo, quiere interrogarlo, él sabe demasiado. Mientras intenta interpretar lo que dice Zubchero con su boca desinflada, se da cuenta que solo dice una cosa. Debo moverme, debo moverme, debo moverme, lo repite una y otra vez. Pero de repente, el cuerpo de Zubchero se desgarra, y la sangre sale como una fuente. Esto es obra del stand de Volpe. Manic Depression puede acelerar las funciones corporales de una persona hasta niveles que no puede soportarlo, por eso obligó a Zubchero a moverse desinflado, hasta que ya no pudo aguantarlo más. Y Mario Zubchero se infla de nuevo, y muere. Adiós Mario, al menos aguantaste más que tu compañero Sale. ¿Qué? ¿No las había quitado? Y con su muerte, Soft Machine desaparece para siempre. Allí Sheila se da cuenta. Zubchero era una trampa, para separarla de Fugo y Canolo. Y regresa lo más rápido que puede. Retrospectiva. Leone Abacchio describía a Purple Haze como algo completamente salvaje. Abacchio era el investigador del grupo, y Fugo era el ejecutor. Trabajaron juntos muchas veces, matando a quienes les ordenaban. Las órdenes venían, o de Bucciarati, o de Polpo. Bucciarati era mucho más comprensivo, pero Polpo era tajante. Por ejemplo, Polpo no tenía ningún problema en ordenar matar a un niño, pero Bucciarati jamás hubiera aceptado eso. Así que Abacchio y Fugo le ocultaban a Bucciarati esas órdenes que venían de Polpo. ¡Eso es terrible! Abacchio y Fugo no eran cercanos, jamás hablaban entre ellos, y solo se tenían confianza para realizar sus trabajos. Fugo conoció a Abacchio cuando era policía, y luego de que fuera encontrado culpable de corrupción policial, fue arrestado. Cuando lo vio por primera vez, Abacchio lo miró con unos ojos carcomidos por el alcohol. Fugo le advierte que, si va a prisión, por ser corrupto, ningún guardia lo protegerá, y por ser policía, los prisioneros lo matarán. Fugo solo fue a verlo porque quería la información del miembro de Passione con el que Abacchio hacía tratos. Estaban traficando drogas en su zona, y Diavolo había jurado que su mafia no vendía drogas, pero si descubrían que era ese mismo miembro de Passione el que las vendía, todo en lo que confiaba Bucciarati se vendría abajo. Abacchio le dijo a Fugo, tú eres igual que yo, ambos somos escoria que a nadie le importa, pero tú pareces más determinado, ¿cómo lo haces? Porque le juré lealtad a Bucciarati, responde Fugo. Entonces yo también quiero hacer eso, agrega Abacchio, para ser más como tú. Fugo le advierte, que un policía jamás será ascendido en Passione, tendrá que conformarse con ser un subordinado para siempre, y que nadie lo protegerá si quieren matarlo, así que sería una mejor opción tomar algo de dinero y mudarse a otro país para vivir como puedas. Y Abacchio solo responde con unos ojos furiosos. Fugo conoció a Abacchio por las drogas, y ahora está enfrentándose a muerte al origen de ellas. Massimo Volpe. Fin de la retrospectiva. Fugo y Canolo llegan al teatro griego de Taormina. Canolo dice, mi plan era mezclarnos entre la multitud, pero veo que no hay nadie para hacerlo. Maldita lluvia, así que solo queda seguir adelante. Fugo pensó que Canolo a veces era muy meticuloso, y otras veces parecía que no le importaba nada. En cierta forma, le recordaba a ese profesor que golpeó con una enciclopedia. Él también intentó hacer de profesor con Narancia, pero terminó clavándole un tenedor por no resolver bien un problema. Canolo se sorprende, porque vio a un hombre sentado en medio del teatro. Tenía un paraguas para protegerse de la lluvia, y aunque era un anciano, tenía muy buena postura. Pero ambos lo reconocieron de los informes que habían leído, era el líder del grupo que buscaban, Vladimir Kokaki. Canolo temió que no estuviera solo, y que hubieran caído en su trampa, así que estaba por decirle a Fugo que mejor se retiraran, pero antes que se dé cuenta, Fugo fue directo contra Vladimir, sin miedo y sin duda. ¡Que se armen los pinches chingadazos! Canolo intenta advertirle, Vladimir no es un sujeto como cualquier otro, es tan poderoso que hasta Diavolo decidió que lo mejor era hacer un trato con él en vez de enfrentarlo, es un veterano y ha luchado más batallas que tú en toda tu vida.
Vladimir observa a Fugo acercarse, y sabe perfectamente que, si entra en el radio de 5 metros de Purple Haze, podrá atacarlo con su virus. Fugo también sabe que él conoce su stand, y no dejaría que se acercara, algo hará, pero debe estar preparado para evitar cualquier trampa, y acercarse 5 metros. Vladimir con una sonrisa le dice, Máximo me ha hablado mucho de ti, pero solo cosas malas. Panacot y Fugo, parece que tu vida entera solo fueron errores. Fugo, la vida es injusta, y las cosas nunca salen como se planean. Si no logras entender eso, jamás llegarás a ser nada en la vida. Desquitar tu furia con los demás, es imperdonable, y solo te llevará a la miseria. Todas las decisiones son incorrectas, no importa qué ideales tengas. Los sueños y la realidad no son muy diferentes. La realidad es solo una ilusión. ¡Qué profundo! Finalmente Fugo estaba a 5 metros de Vladimir, y Vladimir no se movió ni un centímetro. Entonces ataca con Purple Haze. Pero de repente detiene su ataque, y empieza a dudar pensando. ¿No sería mejor llevarlo vivo para interrogarlo? ¿Por qué no me atacó? ¿Será esto una distracción para que Volpe escape? ¿Por qué estoy dudando? Vladimir le dice, porque sabes muy poco, Fugo. No sabes nada sobre el coraje y los hombres sin coraje son como pulgas, condenadas a ser aplastadas cuando intentan robar sangre. Sí, entendí la referencia. Vladimir lo estaba insultando, aún así, Fugo no se enfurecía para nada. De repente el suelo bajo Fugo se desmorona, y por más que lo intenta, termina cayendo. Y siente como si no dejara de caer. Allí es donde se da cuenta, está bajo el efecto del stand de Vladimir, y que este stand, estaba en la lluvia. Rainy Day Dreamaway, el cual tiene el poder de paralizar a alguien con una sensación. Vladimir tomó la sensación que sintió Fugo al caerse, y lo obliga a sentirla constantemente, por eso todo el cuerpo de Fugo no para de sentir que se está cayendo. Y lo seguirá sintiendo para siempre. Fugo no puede recuperar el equilibrio, por más que intenta moverse en todas las direcciones. Pero Fugo siguió cayendo, cada vez más rápido, de una forma que desafiaba la física, y con sus movimientos terminó saliendo del teatro. Bien, dice Vladimir, si se acerca al mar o contra una pared, será su muerte, ahora solo queda uno. Vladimir protegiéndose de su propio stand con el paraguas. Ahora se enfoca en Canolo. Entonces Sheila llega al teatro, escucha los gritos de Fugo, pero ya está demasiado lejos, y Canolo se oculta detrás de ella. Sheila invoca a Voodoo Chill, y ataca a Vladimir. Ella no tiene sentimientos de dudas como Fugo, así que logró golpearlo. Pero Vladimir con un movimiento suave, logró esquivar el puñetazo, sin ninguna herida. Pero en realidad, Voodoo Chill sí logró hacerle una herida en la mejilla, muy pequeña pero lo suficiente para que aparecieran unos labios en la cara de Vladimir. Ese es el poder de mi stand, Voodoo Chill, puede crear unos labios que revelarán todos tus secretos, y la voz de los labios te volverán completamente loco, así que, yo gané. Pero la voz que salió de los labios, era tranquila y amable, lo cual deja confundida a Sheila. Entonces Vladimir se pasa los dedos por esos labios, y desaparecen. Sheila no podía creerlo. Había detenido a su stand. Ya entiendo, dice Vladimir, tu stand ataca a las culpas de una persona, y mientras la persona tenga culpas, no podrá detenerlo. Pero yo no tengo ninguna culpa, tuve una vida maravillosa, y solo me remito a los hechos, así que no cargo con ninguna culpa. La voz que acabas de escuchar, era la voz de mi hermana, Amelia. Y esas fueron las últimas palabras que me dijo. Y ahora, damas y caballeros. El pasado de Vladimir Kokaki. 6 de agosto de 1943, ese día en Sicilia llegaron tropas aliadas, para enfrentarse a los invasores alemanes. La batalla fue intensa, y los alemanes mataron a muchos inocentes sospechosos de ser espías. Mataron a mis padres, y yo llevé a mi hermana en la espalda para escapar. Pero ella recibió un disparo por mí. No pude hacer nada, ella era demasiado pequeña, pero por la falta de sangre, ella empezó a alucinar. Imaginó que ella había escapado, y había tenido una vida muy feliz. Allí fue la primera vez que se manifestó mi stand. Bloqueé la sensación de felicidad en ella, así su delirio de felicidad nunca terminaría. Y llegó a imaginarse una vida entera, hasta que murió rodeada de nietos. 1 hora después de su muerte, vi pasar al general Patton cerca de mí. Me preguntaba si hubiera llegado antes, Amelia hubiera sobrevivido. Pero acepté que ese era su momento. Ella tardó en morir 2 minutos, pero gracias a mi stand, esos 2 minutos se convirtieron en un sueño de 80 años, en la que ella fue feliz.
¿Qué diferencia hay entre los sueños y la realidad? ¡Qué triste historia! La historia de la hermana de Vladimir le recordó a Sheila y a su propia hermana, pero no podía detenerse, él era su enemigo. Sheila intenta darle una lluvia de puñetazos a Vladimir, pero todos los golpes fallan, y Vladimir ni siquiera se movió. Vladimir le dice, por un segundo tuviste la sensación de que no podrías ganarme, mi stand paralizó esa sensación, y ahora la sentirás para siempre. No podrás liberarte, por más que lo intentes, pero tranquila, no voy a matarte, no tengo motivos para hacerlo, solo quédate mirando cómo luchamos contra Giorno Giovanna. Pero tú, Canolo, contigo es una historia diferente. Canolo estaba muerto de miedo. Y mientras Fugo caía para siempre, empezó a recordar el tiempo en el que Mista apenas se había unido al grupo. Retrospectiva. En una ocasión, Fugo fue llamado a hablar con Bucciarati. Al encontrarse con él, la habitación estaba fría, y las luces apagadas, y en un silencio penetrante, se sentaron, hasta que finalmente Bucciarati dijo una palabra. ¿Lo sabías? ¿Te refieres a las drogas? Responde Fugo. La investigación de Abacchio parece indicar que el jefe decidió unirse al negocio de las drogas. Bucciarati parecía destrozado, pero no se movía para nada. Cuando se lo dijimos a Polpo, él dijo que mejor no nos involucráramos. Al parecer Polpo tampoco sabía, y el jefe no se lo dijo porque no quería que tuviera más poder. Bucciarati le dice que ya basta, no quiere escuchar más. Otro silencio recorre la habitación, y Fugo lo rompe con otra pregunta. ¿Van a matarnos? Bucciarati no responde, y Fugo mira la red de pesca colgada en la pared. Era del padre de Bucciarati. A él lo mataron por ser testigo de un intercambio de drogas, por eso Bucciarati odia tanto las drogas. Entonces Bucciarati le dice a Fugo, pon un disco. Él tenía la costumbre, de que cuando quería estar solo, le ordenaba a alguien que pusiera un disco, y esa era la señal para que abandonaran la habitación. ¿Quieres, bitches breu? Pregunta Fugo. No, responde Bucciarati, mejor pon, Elevator to the Gallows. Fugo se sintió sorprendido, el primero era el favorito de Bucciarati. Él sintió como Bucciarati se desmoronaba, vio como sus ojos habían perdido su brillo, y casi parecía estar llorando. Era la mirada de un hombre que sabe que está muriendo, y es por culpa de las drogas. Eso despertó un deseo dentro de Fugo, el mismo deseo que sintió al golpear a su profesor. Fin de la retrospectiva. Volviendo a la pelea, Vladimir está decidido a matar a Canolo, y este sale huyendo, lleno de miedo, no tenía ninguna posibilidad contra Vladimir. ¿Lo sabías, verdad? Pregunta Vladimir. ¿Sabías que Risotto era un traidor? Tú fuiste el que estuvo llenando sus cabezas con esas ideas. Fuiste tú el que le pasó la información a Sorbet y Gelato para revelar la identidad del jefe. Tú los enviaste a su muerte. Te gusta crear caos entre los demás, y tú solo observas cómo se matan. No te importaba si Diablo, o el equipo de asesinos ganaba, porque a ti no te afectaba en nada. ¡Desgraciado! Juegas con los destinos de los demás, mereces morir. Tienes un arma en el sombrero, ¿verdad? Adelante, utilízala, quiero ver cómo lo intentas. Canolo sabía que, si por un instante intentaba ser cuidadoso con el arma, Vladimir bloquearía esa emoción, y sería su fin. Vladimir había acabado él solo con el grupo entero, no había nada que hacer. Justo entonces. En ese momento, se escuchaba un trueno. Eso era imposible, porque la lluvia era su stand, y no creaba truenos. Entonces, ¿qué estaba pasando? El sonido se acercaba más y más, y muy rápido. Apenas pudieron escucharlo lo suficiente, antes de darse cuenta que algo está a punto de caer sobre ellos. Era Fugo, con su stand, se había impulsado él mismo al cielo, y ahora caía a una gran velocidad. Fugo había descubierto el secreto de su stand. Para contrarrestar su efecto, tenía que caer a la misma velocidad que las gotas. Inteligente, ¿no? Purple Haze aterrizó primero con gran fuerza, y con un solo puñetazo, le rompió el cuello a Vladimir, y libera todo su virus sobre él. Vladimir fue infectado en un segundo, y el virus lo devoró por completo. Y Vladimir muere. Adiós, Vladimir. ¡Miren! ¡Se murió! Sheila rápidamente invoca a Voodoo Child y atrapa a Fugo. Solo había planeado impulsarse, jamás pensó cómo sobrevivir a tan gran caída.
Pensar correcto es lo que hago. De tanta fuerza que hizo, Fugo casi muere, y Sheila quedó impactada al ver cómo el virus se comió a Vladimir. Finalmente, la lluvia había terminado. Y ahora, damas y caballeros, el pasado de un personaje que no apareció en esta obra. Gianluca Pericolo. Ni siquiera sé quién eres. Un chico que jamás apareció en la serie, y ni siquiera se sabe su cara. Pero cuando él era un niño estuvo muy enfermo, tanto que ningún doctor pudo ayudarlo. Y desesperado, su padre se involucró con Passione para que lo ayudaran. Y lo hicieron, ayudaron al chico, pero ahora tenían una deuda. Entonces el padre de Gianluca Pericolo, un hombre llamado Nunzio Pericolo, se unió a Passione para saldar esa deuda. Gianluca se enteró de la muerte de su padre, que se había matado a sí mismo de un disparo. Pero Gianluca jamás aceptó esa explicación, él sabía que su padre dio su vida por él, y que estaba trabajando en una misión tan secreta que no le había dicho nada. Poco tiempo después de la muerte de su padre, el jefe de Passione reveló su identidad, presentándose como Giorno Giovanna. Gianluca visitó a cada capo de Passione, para convencerlos que seguir a Giorno era la mejor opción, tal como su padre lo vio todo por el jefe, él haría igual. Y su esfuerzo convenciendo a los demás fue recompensando, se lo ascendió a un puesto muy alto, prácticamente siendo el que está justo debajo de Guido Mista. Este muchacho me llena de orgullo. Y ahora, Gianluca se dirige a una biblioteca en la universidad, ese es el lugar donde estudia el jefe de Passione, que rara vez va a clases, pero le gusta ir allí cuando quiere estar solo. Se lo encuentra en la biblioteca a oscuras, completamente solo, leyendo tranquilamente. Gianluca le informa al jefe, llegaron reportes, que indican que el líder del grupo de narcóticos, Vladimir Kokaki fue eliminado, solo quedan 3. Y Giorno responde, qué pena, era un hombre magnífico. Pero esto aún no ha terminado. A Gianluca siempre le impresiona la forma de hablar de Giorno, tan solemne. Pero tiene que informar que no sabía nada de Massimo Volpe. ¿Alguna otra orden?, pregunta Gianluca. Giorno solo responde negativamente moviendo su dedo. Pero Gianluca insiste. ¿No quiere que envíe a mis hombres a por Volpe? Enviar solo a 3 en su búsqueda me parece muy poco. Giorno ni siquiera responde, pero él sigue. ¿Confía en Fugo? Abandonó a su equipo y a una niña inocente solo para salvarse él, me parece una persona muy poco confiable. Y Giorno responde, sí, te entiendo, pero no te preocupes, ellos mismos revelarán su ubicación. Al escuchar eso Gianluca quedó muy sorprendido. Más tarde. En alguna habitación, hay un hombre reventándose su propia cabeza contra los muros. Los golpes son tan fuertes que debería haber muerto de tantos golpes. Pero ese hombre era Vittorio, y con su stand, Dolly Raifer, él solo recibe el 30% del daño, y el otro 70% lo recibe su atacante, es decir, la pared. Matemáticas, hijo. Lamentándose de la muerte de Vladimir, él debió ir a pelear, se decía. Angélica también estaba allí, llorando por Vladimir. Entonces se abre la puerta, y Volpe entra. Pero no dijo nada, solo se escuchaban llantos y golpes. Solo queda una cosa por hacer, dice Vittorio. Buscar esa cosa de la que nos habló Vladimir. Volpe pregunta, ¿lo dices en serio? Ni siquiera sabes para qué sirve esa cosa. ¿Alguien tiene idea de qué carajo están hablando? Vittorio dice, si derrotaron a Vladimir, podrían derrotarnos a todos, lo necesitamos. Hay una razón para estar en Sicilia, una razón que se remonta a la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes hacían experimentos, obsesionados con algo en particular. La vida eterna. La operación era dirigida por un coronel llamado Rudolf von Stroheim. Él murió en Stalingrado en 1943. Y los aliados recuperaron Sicilia antes que pudieran llevarse sus descubrimientos, por tanto, eso que descubrieron sigue enterrado aquí. Me estoy poniendo nervioso. Vladimir no pudo encontrar nada sobre ello, pero sí encontró unas instrucciones. La sangre es vida. Volpe no estaba para nada convencido. Vittorio seguía relatando, un ejército de guerreros inmortales, eso es exactamente lo que necesitamos para derrotarlos. Para vengar a Vladimir. No puede ser. Angélica empieza a gritar, deben pagar, deben pagar. Todos abandonaron el cuarto lleno de sangre, solo para observar un horror aún más grande. 20 hombres, destrozados de formas grotescas y sus restos por todos lados. Eso es por culpa del stand de Volpe, Manic Depression es incontrolable cuando Volpe enloquece. Y mientras abandonan el lugar, Volpe para sí mismo se pregunta. ¿Para qué servirá esa máscara de piedra?
Más tarde esa misma noche. Fugo, Sheila y Canolo llegan hasta esa misma habitación, pero el equipo de narcóticos ya no estaba, y solo presencian el horror. Sheila dice que esos hombres eran mafiosos con los que trabajan, sin relación con Passione, que intentaron delatar a Volpe y les salió mal. Jamás fueron sus aliados, jamás confiaron en él, el equipo de narcóticos siempre trabajaba para sí mismo. Fugo siente que algo cambió en Sheila desde la muerte de Vladimir, ella ya no lo mira, antes no dejaba de mirarlo. Canolo dice que ellos solo se rebelarán, si van dejando cadáveres allá, ¿a dónde van? Será fácil dar con ellos. Entonces Canolo invoca de nuevo a All Along Watchtower, y realizan otro número musical. Oh shit, here we go again. Al final consiguieron la nueva pista, Volpe se dirige a Ortigia, en Siracusa. Sheila dice que allí no hay nada, solo ruinas históricas, ¿qué quieren en ese lugar? Canolo saca su teléfono celular de los años 2000, y hace una llamada. Sí, soy yo, envíalo, llénalo de combustible. ¿Qué pediste? Pregunta Sheila. Un helicóptero, dijo Canolo. Fugo jamás había subido a un helicóptero, y se pregunta si a Narancia le hubiera gustado, tal vez se hubiera emocionado más que el día del barco. Y empieza a recordar, el último día que fue parte del grupo de Bucciarati. Retrospectiva. Su último trabajo fue proteger a Trishuna, la hija de Diavolo. Su madre murió, y su padre quería matarla, su vida era una tragedia. Pero no tenía piedad por ella. Los 2 días que estuvo con ella siempre pedía que le compráramos cosas, y que nos quitáramos la camisa. Sin importarle que eso pusiera en riesgo nuestras vidas. Fugo jamás se llevó bien con su madre, tal vez por eso no se llevaba bien con las mujeres en general, pero las personas susceptibles como Trish eran las que más detestaba. Bucciarati y Trish salieron del edificio muy heridos, y él dijo que acababa de traicionar al jefe, y que solo quería matar a Trish porque conocía su verdadera identidad, así que, al protegerla, lo traicionó. Si alguno quiere venir conmigo, suba al bote. No es una orden, es más, no quiero que me acompañen, ustedes pueden hacer lo que quieran. Fugo está totalmente anonadado, eso era una locura. Se convirtieron en traidores, y hace nada ellos mismos habían matado al equipo de asesinos, otro grupo de traidores. Así que Fugo sabía lo que los guardaespaldas del jefe les harían, que seguramente ya tenían toda la ciudad rodeada. A Bucciarati le acababan de destruir su mundo, todo en lo que creía, y ese era el único camino que le quedaba por seguir según su forma de pensar. Y aunque Fugo confiaba en Bucciarati a muerte, no pudo aceptar tal locura. Y Fugo fue muy claro con Bucciarati. Te entiendo, pero ninguno subirá a ese bote, no podemos sobrevivir sin la mafia. Y contrario a lo que pensó, todos subieron al bote. A excepción de Narancia y él. Narancia solo quería que Bucciarati le ordenara ir con él, Narancia aceptaría sus órdenes, pero Bucciarati se negó a darle órdenes, él tenía que decidir por sí mismo. Y el bote partió, dejando a Fugo y Narancia. Fugo quedó destrozado, arriesgarlo todo por una chica que conocieron hace 2 días. No saben nada de ella, ni siquiera qué música le gusta. Tal vez le guste, Sia. Ger. Y SZA. Tal vez. Pero Narancia compara su pasado con el de Trish, y llega a una conclusión. Y allí sale la famosa frase. Trish soy yo. Sus heridas son mías. Narancia no sabía nadar bien, aún así, alcanzó el bote, y Fugo se quedó completamente solo. Estaba lleno de furia, pero no explotó como otras veces. Él no sentía que abandonó al grupo, sentía que el grupo lo abandonó a él. Fin de la retrospectiva. Mientras sobrevuela el mar Jónico en helicóptero, Fugo sigue pensando. ¿Trish soy yo? ¿Por qué dijiste eso, Narancia? Tú ni siquiera conocías a Trish. Ninguno conocía a Trish, aún así, decidieron dar su vida por ella. Bucciarati porque pensaba que era lo correcto. A Bacchio por su culpa de ser un policía corrupto, solo hacía lo que a Bucciarati le parecía correcto. Mista era completamente sencillo, solo estaba esperando que todos subieran al bote para no ser el número 4 en subirse, esa obsesión con el 4 era casi una religión. Y Giorno, él siempre fue el líder desde que entró, Bucciarati lo seguía a él, no al revés. Si él quería derrotar al jefe, Bucciarati lo seguiría. Giorno quería ser el que llevara a Trish, pero Bucciarati insistió en llevarla él. ¿Qué habría pasado si Giorno la llevaba frente al jefe? Nunca lo sabremos.
Al final todo era una batalla entre Giorno y Diavolo, y todos los demás solo fueron víctimas de la situación. Pero sin importar cuánto lo piense, las cosas no cambiarían. Él no subió al bote ese día, y eso lo llevó a la situación en la que se encuentra ahora. El helicóptero vuela, con los 3 del equipo, y un piloto, todos en completo silencio. Pero Fugo rompe el silencio, preguntándole a Sheila si te encontraras entre un montón de hombres que no conoces, ¿cómo actuarías? No, degenerados, no es eso. A ella le extraña esa pregunta, pero solo responde que ni siquiera los miraría, y que nadie se meta con ella. Bien dicho, Arturo, claro que si tú demuestras quién manda coño. Y Fugo se dio cuenta que así actuaba Trish, ella estaba rodeada de hombres que no conocía, ¿acaso actuaba tan hostil para protegerse de nosotros? Por más que lo pensaba, eso no hacía que sintiera compasión por Trish. O tal vez le guardaba rencor porque fue ella la razón por la que Bucciarati se separó del grupo. Y mientras Fugo se pierde en sus pensamientos, Canolo discute con el piloto, que quiere más rápido, que se preocupa que los ven que, sí vuela muy alto, pero entre queja y queja, Canolo se percata que hay un pájaro volando muy cerca del helicóptero, casi a su misma velocidad. Más de 250 kilómetros por hora, y ni siquiera parecía ser afectado por la corriente de aire de las aspas. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Eso es un enemigo, dijo Canolo, pero era demasiado tarde. El helicóptero empezó a caer en picada, mientras todos los ocupantes empezaron a escuchar la voz de Angélica, cantando con una voz llena de furia. Todos habían caído bajo el efecto de New Bird Flying. Mientras cae Fugo, se ve atrapado en otro recuerdo. Retrospectiva. Se ve a sí mismo en la universidad, siendo regañado por un maestro, cuando su asistente entra al cuarto para informarle a Fugo que su abuela estaba enferma. Fugo consigue un pase para poder ver a su abuela, y va a visitarla. Se alegra mucho de poder verla, y toda su familia estaba allí, fue un momento muy feliz. Algo está muy raro aquí. La universidad accedió a que Fugo se quedara con su abuela durante el verano, así que se fue de pesca con sus hermanos. Alquilaron un bote a un pescador, pero lamentablemente el bote se dañó. En eso, un pescador les ofrece su barco para subir a bordo, a pesar de las quejas de los demás pasajeros. Es la ley del mar, dice él, ayudar a los marineros que necesiten ayuda. Muchas gracias, le dicen Fugo y sus hermanos, y el pescador dice que su hijo estará feliz de conocerlos. Ven aquí, Bruno. Aparece un chico y se pone a hablar con Fugo. Y rápidamente Fugo y Bruno se hicieron amigos, cada vez que venía de la universidad, Fugo pasa a visitarlo. Aquí hay algo que no termina de encajar. Pero un día, el padre de Bruno le compartió una de sus preocupaciones a Fugo. La policía estuvo haciéndome preguntas sobre tráfico de drogas. Yo sé que algunos capitanes efectivamente están metidos en ese tema, y no sé si sea correcto decirlo. Fugo le dice que no, es muy arriesgado, que es lo mismo que Bruno le dice. Así fue como Bruno se hizo tan confiable, tanto que rescató a Narancia y a Bacchio, todos confiaban en él. Y una noche que estaban cenando a Bacchio, Mista, Narancia y Fugo, mientras hacían las típicas conversaciones de cena, llegó Bucciarati. Quiero presentarles a alguien, nos dijo. Ella es Trishuna, me ha estado ayudando en algunos trabajos. Todos ya saben que ella es la hija del jefe, y están emocionados por trabajar con ella. Trish escuchó hablar mucho de ellos, y les trajo una tarta para agradecerles. Encantados, Narancia, Bacchio, Fugo, y Mista tomaron una rebanada, en ese orden. Pero Fugo se dio cuenta de algo. Mista tomó el cuarto trozo de tarta. No era un detalle insignificante, Mista siempre era muy cuidadoso con el número 4, eso lo dejó sin palabras. Y efectivamente, encontró una discrepancia, y entonces el sueño empieza a desmoronarse. Todo eso no fue más que un sueño. ¡Qué decepción! Ahora estoy deprimido. Y se escucha una voz anciana. Era la voz de Vladimir, y le dice a Fugo que está atrapado, y jamás podrá salir. Todo se destruyó como un cristal. Empezó a caer, mientras escuchaba la voz de Angélica cantando. Esto es imposible, Vladimir está muerto, ¿o solo soñé haberlo matado? No, esto no es lo mismo que el stand de Vladimir, esto es diferente. Fugo intentó tomar la mano de Trish, pero al tomarla, se dio cuenta, que en realidad era Sheila y estaban dentro del helicóptero cayendo. Ella se asoma a la cabina, y el piloto estaba muerto, tuvo un sueño tan aterrador que se arrancó su propia lengua mientras dormía. ¡Qué horror! Por otra parte, Canolo estaba con los ojos en blanco, tirando espuma por la boca.
Para salvarse, ella invocó a Abduchil, y se arrojó junto a Fugo fuera del helicóptero. Ambos aterrizan en el agua, y el helicóptero se estrella, se hunde, e instantes después, explota. Y Canolo y el piloto mueren. Adiós Canolo, te extrañaremos y a tus cartas bailarinas. ¡Qué hombre tan valiente yendo a cumplir así su deber! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sheila intenta agarrar a Fugo, pero las corrientes de agua lo separan. Con toda su fuerza, logró vencer la corriente y llevarlo a tierra, pero Fugo no respiraba. Intentó hacerle reanimación, y afortunadamente Fugo reaccionó. Lo logramos, dice ella. Fugo pregunta por Canolo y el piloto. Sheila solo niega con la cabeza. ¿Pedimos refuerzos y esperamos que vengan? Pregunta Sheila. No tenemos tiempo, responde Fugo. Nos atacaron para mantenernos lejos de aquí. Eso significa que, si hay algo que quieren conseguir de este lugar, por eso nos intentan alejar, en lugar de ellos huir. Y entonces el sol desaparece, y se hace de noche. Mientras tanto, Vittorio está muy contento por el helicóptero derribado. Pero Volpe se dio cuenta por el sonido al estrellarse, que alguno logró escapar. Angélica dice que New Bird Flying es un stand de largo alcance y actúa de forma independiente, así que no sabe qué pasó, pero sí sabe que al menos 1 o 2 murieron. Volpe dice que eso los demorará, pero seguramente ya informaron a Passione que estamos buscando algo, tienes que encontrar la máscara de piedra, antes que ellos lo hagan. Vittorio, ve a buscar la máscara. Vittorio no quiere dejarlos, pero lo convencen de que es la mejor opción. Angélica está muy enferma, ni siquiera puede correr, y Volpe necesita estar pendiente con su stand para que no empeore. Vittorio acepta, y Angélica lo llena de besos, y le dice que se cuide mucho. 5 minutos después, Sheila y Fugo robaron un auto en un estacionamiento cerca de la costa, y se dirigen hasta Ortigia. Fugo intenta pensar, ¿qué estarán buscando? Si es algún método para ocultarse, como la tortuga Coco Jambó, entonces jamás lo encontrarían. Esta era su última oportunidad, el fracaso significaba que lo matarían, Mista lo decía muy en serio. Fugo tenía tanto miedo de fracasar que empezó a pensar, ¿podría escapar de Giorno y unirme a Volpe? ¿Me aceptaría después de matar a Vladimir? ¡Repite eso si te atreves! Se arrepiente de pensar en eso por un instante, no volverá a abandonar a su grupo, ya lo hizo una vez, y no volverá a repetirlo. Solo de recordar ese día, el día que se separaron, empieza a temblar, pensado en por qué lo hizo. ¿Por qué no subió al bote? ¿Porque nadie esperaba que lo hiciera? ¿Porque él no tenía voluntad, solo hacia lo que le decía Bucciarati? ¿Tienes miedo? Pregunta Sheila. ¿Tienes miedo de Volpe? Fugo responde, no. Tú lo mataste, ¿verdad? ¿Qué? ¿Tú mataste a Ilyuso, el hombre que mató a mi hermana? Giorno me dijo que Ilyuso murió de la forma más horrible que puedo imaginar, y al ver cómo Vladimir se derretía en tu nube de virus, no se me ocurrió nada más horrible que eso. Entonces, ¿tú mataste a Ilyuso? ¡Nos descubrieron! Si es así, estoy eternamente agradecida contigo y Giorno. Pero lo que dijo Vladimir era verdad, yo jamás hubiera podido derrotarlo. No es así, dice Fugo, era solo producto de su stand. Sheila dice, no, su stand paralizó un instante lo que había pensado, así que sí lo pensé por un instante. Si estuviera en una situación donde tuviera que elegir si traicionar o no, no sé qué elegiría. Fugo se queda muy sorprendido. Yo juré mi lealtad a Giorno, pero algún día tendré que enfrentarme a él, y no sé si podré sola. Fugo no sabía qué decir, pero antes de que pudiera siquiera reaccionar. Chocaron contra otro auto, y ese otro auto cayó directo al mar. Y no fue el único, aparecieron muchos más autos, algunos daban vueltas, otros caían al mar. Sheila intentó esquivarlos lo mejor que podía, pero son demasiados. Esto es obra del stand de Angélica, dice Sheila. Su stand ataca indiscriminadamente en un área muy grande, todos estos conductores estaban bajo su efecto. ¿Por qué a nosotros no nos afecta? Pregunta Fugo. Debe ser por el accidente. A causa de nuestras heridas, nuestros cerebros están produciendo endorfinas, y eso contrarresta un poco el efecto de New Bird Flying. Genios, por Stephen Hawking. Tenemos que seguir sintiendo dolor, o el efecto se apoderará de nosotros. Sheila frena el coche, invoca a Abduchil, saca a Fugo, y lo arroja en el camino. ¿Qué estás haciendo, pedazo de bestia? Fugo, dice Sheila, prométeme que harás lo que puedas por Giorno, aunque sea no correcto.
Sin que pueda responderle, Sheila acelera y rápidamente deja a Fugo atrás. Ella sola se enfrentará a Angélica. Momentos mucho después. Por las calles de Siracusa, Vittorio corre por las calles iluminadas por las farolas, y con un cielo rojizo. No hay nadie que le estorbe el paso, todos están envenenados por culpa de Angélica. Hombres, mujeres, niños, ancianos, policías, ladrones, todos por igual sentían el poder de New Bird Flying. Mientras Vittorio corría, en las costas cercanas algo llegó flotando. Un sombrero borsalino, algo digno de aparecer en una película de mafiosos de los años 30, pero no es algo que en el año 2000 se vea usando a mucha gente. Y del agua, sale una mano, y se coloca el sombrero en la cabeza, como si lo hubiera practicado miles de veces. Y caminando con la ropa completamente mojada, Canolo Murolo se pone en camino. Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. Mientras tanto, Volpe intenta revisar los signos vitales de Angélica, y la deja descansando en una habitación, y se retira, mientras a lo lejos se escuchan explosiones y metales retorciéndose. Al quedarse sola, llega New Bird Flying hasta ella, y le susurra cosas al oído. Después de escucharlo, ella dijo, pagarás, Fugo, pagarás. Ella también abandona la habitación con mucha dificultad. Poco más que unos minutos más tarde. Sheila conduce por Corso Umberto, hasta la vía Malta. Y en medio del camino, un hombre se le atravesó. Massimo Volpe. Finalmente, su objetivo, el hombre más buscado por toda Passione, estaba frente a ella, mirándola con ojos penetrantes. ¡Que se armen los pinches chingadazos! Sheila sabía que su vida está en juego, así que no dudó ni un segundo. Aceleró el auto para atropellarlo. Volpe ni siquiera se movió, solo sonreía. Frente a él apareció su stand, Manic Depression. Es un stand repugnante, parece la momia de un niño, lleno de agujeros en su cráneo. Vladimir una vez dijo que Volpe podría dominar el mundo con su stand, y está en lo cierto. Eres una insensata por atacarme de frente, ahora aprenderás. Manic Depression le clava unas agujas a Volpe, y este libera un chillido muy poderoso. Y el auto se estrella a solo centímetros de él. Manic Depression aceleró las funciones corporales de Volpe, hasta hacerlo súper rápido y súper fuerte. Él mismo frenó el auto con un movimiento tan rápido que no se vio a simple vista. El auto voló, y quedó estrujado en una gran bola de metal. Volpe desgarra el auto destrozado con un mínimo esfuerzo, y saca a Sheila, toda ensangrentada. Frente a ella hay un monstruo, y no puede aceptar la situación. ¡Tengo miedo! Volpe le dice, el único problema de mi stand, es que dura poco tiempo, pero da igual, mientras hablamos, Vittorio fue a buscar lo que necesitamos. Un artefacto que nos dará vida eterna. No te quedan esperanzas. Unos momentos después. En la catedral de Siracusa, Vittorio se dirigía hasta el altar de Santa Lucía que se encontraba en su interior. Pero solo quería llegar a los ladrillos que había detrás. Con la información que le había dado Vladimir, encontró un ladrillo que no era diferente a los otros, y con Doliranger, lo destruyó. Detrás de él, estaba, la máscara de piedra, artefacto milenario utilizado en civilizaciones aztecas. Seguramente alguna vez tenía otro nombre, pero como jamás pudieron averiguarlo, solo la llamaron, máscara de piedra. Era pesada y apenas parecía caber su rostro en ella. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Y no sabía cómo usarla. Iba a llevársela a Volpe, pero de repente. Escuchó aplausos detrás de él. Se asustó. Y de repente, la máscara estaba en el suelo. Pero en ningún momento la escuchó caer. Intenta agarrarla, pero la máscara se mueve sola. Como si fuera una cucaracha, la máscara se aleja de él. La máscara llega hasta el hombre que aplaudía. Canolo Murolo, sus cartas vivientes arrastraron la máscara hasta él. Canolo se muerde el dedo hasta que sale sangre, y la pasa por la máscara. El mecanismo se activa, y las agujas salen. Así que esto es real, dice Canolo, si alguien la hubiera tenido puesta, esas agujas perforarían su cerebro. Canolo sacó un arma. Disparó contra la máscara, y esta se destruyó por completo. Ese verga es mi ídolo a la verga. Vittorio enfurece, ¿pero qué hiciste? Te digo algo, Giorno me dijo una vez, no existe nada eterno. Aquello que dice ser eterno, es solo una ilusión. Pues no creo que Car sea una ilusión. Canolo explica, ya sabía de la existencia de esta máscara, pero lo mantuvimos en secreto, porque no queríamos que Yotaro Kuyo, y la Fundación Speedwagon se enteraran.
Por eso te dejé llegar hasta aquí, para saber dónde estaba, y destruirla. Felicidades, dice Vittorio, lo conseguiste y ahora. Vittorio se apuñala su propio cuello. Su stand, Dollinger, puede transferir el 70% del daño a cualquiera que se refleje en su hoja. Y ahora, el rostro de Canolo se ve reflejado en esta. Nadie podía evitar este daño, incluso podía cortar diamante. Pues según la parte 4, el diamante es irrompible. Es muy cierto, divertido y cierto. La garganta de Canolo ya está abierta, y Vittorio solo tenía una pequeña herida. Y Canolo muere. Pero algo cae del techo. Una pequeña carta. La carta tenía manos, piernas y cabeza, y es el cuello de esta carta el que estaba cortado, mientras que de la herida de Canolo no salía nada de sangre. Vittorio preocupado mira al techo, y allí está lleno de cartas, todas pegadas a las paredes. Te presento a Hola Long Watchtower, dice Canolo. Pero ese solo es su nombre artístico, en realidad son asesinos a sueldo. Eran perfectas para meterse en lugares pequeños, disfrazarse, y espiar. Según la Fundación Speedwagon, si un stand se manifiesta en muchas entidades, es señal que el usuario tiene un interior oscuro. Vaya dato perturbador. Conozco 3 ejemplos de eso, dice Canolo. El Metallica de Risotto, y unos stands avistados en Japón, en la ciudad de Morio. Llamados Bad Company y Harvest. Ambos de usuarios que no estaban bien mentalmente, y no dudarían de traicionar a sus amigos por codicia. Estaba actuando. ¿O era real? Y yo soy igual. Frente a Canolo, bailaba una carta, pero más que divertida, parecía estar enfermo. Eso significa que, dice Vittorio. Así es, responde Canolo, todo el daño que se me aplica, ya sea por tu stand, o por el de Angélica, puedo dividirlo entre mis 53 cartas. Si quieres matarme, antes tendrás que matar a mis 53 cartas. Tú recibes solo el 30% de tu daño, y yo solo recibo el 53avo del daño. Jamás me derrotarás. Pero, te digo una cosa, Vittorio Cataldi. Tú eres igual que yo. Naciste en lo más profundo de la sociedad, te trataban como basura, no te daba compasión ningún tipo de crimen, y siempre te desquitaste con todo el que te rodeaba. Dices que no temes a nada, pero en realidad jamás apreciaste nada para temer perderlo. Yo era igual. Provoqué una guerra entre Risotto y Diavolo, sin importarme el resultado, solo para beneficiarme yo. Y así era hasta que lo conocí a él. Giorno Giovanna. ¿Sabes qué me dijo al conocerlo? Que yo jamás traicioné a nadie, porque nunca nadie confió en mí. No importa que seas invencible, eres inútil. Él vio a través de mi vanidad, y me dio mucho miedo. Eso me golpeó fuerte. Jamás distinguí entre lo bueno y lo malo, pero mientras sientes la vergüenza que Giorno me hizo sentir, jamás haré nada que lo decepcione. ¿Qué hay de ti, Vittorio Cataldi? Volpe será derrotado, y Angélica no vivirá mucho tiempo. Tú eres diferente, únete a nosotros, y tendrás un propósito mejor. No importa si no confían en ti, puedes resultarle útil a Giorno. ¿Qué me dices, Vittorio Cataldi? Un precio razonable. Vittorio quedó completamente paralizado con esas palabras, y de repente. Vittorio empezó a apuñalarse por todo el cuerpo. Si tengo que matar a 53 cartas antes de matarte a ti, entonces me atacaré 53 veces. ¡Esta perra está loca! Y finalmente el daño llegó a Canolo. Salió un poco de sangre de su labio. Lo logré, dice Vittorio. Angélica, Massimo, lo logré, la victoria es mía. Vittorio cae destrozado al suelo. Y Dollinger, que era una espada brillante y llena de detalles, se desmorona en una daga vieja y oxidada. Y Vittorio Cataldi muere. Adiós, Vittorio. ¡Miren! ¡Se murió! Canolo hace una reverencia ante el cuerpo de Vittorio, y se retira limpiándose la sangre del labio con un pañuelo. Me pregunto cómo les estará yendo a Sheila y Fugo, se preguntó a sí mismo. Y ahora, damas y caballeros. El pasado de Volpe. Massimo Volpe nació en una familia que solía ser rica, pero su fortuna se había ido hace mucho. La gran mayoría de su extensa familia había vendido sus títulos a los mercaderes aburguesados por importantes sumas de dinero, dejándolo con una innumerable cantidad de tíos y tías sin relación sanguínea alguna. Su padre amaba a esos familiares en público, y los odiaba en privado.
El hermano mayor de Massimo, Antonio, era quien debía heredarlo todo, pero para sorpresa de todos, él partió repentinamente para convertirse en un chef. A Antonio le encantaba cocinar, pero su padre desaprobaba tan vulgar actividad, y terminó desheredándolo. Antes de irse, se despidió de Massimo. Lo siento, le dijo, perdón por dejarte toda esta carga a ti. Y Massimo le dice: ¿y tú qué harás, Tonio? Era la primera vez que Massimo lo llamaba Tonio, eso inquietó un poco a Antonio. Viajaré por el mundo, buscando un lugar donde establecerme, abrir mi propio negocio, y cocinar comida deliciosa. También dejaré de usar el apellido Volpe, no quiero ensuciar más a nuestra familia, utilizaré el apellido de nuestra madre, Trussardi. ¿Y qué importa el nombre que lleves? A nuestro padre le importa. Odias a nuestro padre, por eso te alejas de él, ¿por qué te importa lo que piense? Porque ahora tú tendrás que cargar con el legado de la familia Volpe. Lo que tenga que pasar, pasará. Massimo, ¿tú no tienes un sueño? ¿Algo como ser feliz? ¿Tú quieres cocinar para hacer felices a los demás, Tonio? Tal vez sea pretencioso, pero a veces tienes que ponerte a ti mismo, como lo más importante que hay. Sí, lo entiendo. No, no lo entiendes, y padre tampoco. Él desprecia el estado del mundo, y tú lo ignoras. Esas fueron las últimas palabras que los hermanos se dirigieron. Pocos años después, la familia estaba inundada de deudas. Lo único que Massimo pudo hacer, es vender su título, y asimismo, a Passione. Su padre se volvió un drogadicto, que consumía las mismas drogas que Volpe creaba. A veces Volpe se preguntaba, cuando Passione despertó este poder en mí, ¿también habrá despertado un poder en mi hermano? ¿Su stand será parecido al mío? Su stand también estimularía las funciones de un organismo viviente, pero en forma de comidas saludables. Si así fuera, sería irónico. Un hermano crea adictos, y el otro crea personas saludables. Toda la vida de Volpe estuvo falto de empatía, pero eso cambió un día en la universidad, cuando conoció a un estudiante llamado Panacoti Fugo. Desde el primer segundo, lo detestó, porque al igual que él, Fugo era un completo desinteresado por el estudio, pero le desagradaba que fingía ser un buen estudiante. No le extrañó cuando fue expulsado por su acto de violencia, pero tuvo el presentimiento que algún día se volverían a encontrar. Una eternidad más tarde. Volpe, sujetando a Sheila, le pregunta: ¿dónde está Fugo? Sheila no responde. No importa, aún sirves como un buen rehén. Mientras Volpe cargaba a Sheila, ella invoca de Uduchil, y le da una lluvia de puñetazos a Volpe. Pero Volpe está tan duro, y es tan rápido, que bloquea todos los golpes, y le rompe el brazo a Uduchil. Luego le rompe ambas piernas, y le da un cabezazo, dejándola inconsciente. Ese solo era el 20% de todo su poder. ¡Ese niño tiene un poder sorprendente! Luego de eso, le dice a Angélica: listo, puedes salir, vigila que nadie se acerque. Pero nadie responde, y Angélica no aparece. Volpe suelta a Sheila, y va al cuarto donde estaba Angélica, solo para encontrarlo vacío. Algunos centímetros más tarde. Fugo aún estaba siguiendo el camino hasta Sheila, pero en medio del camino, es abalanzado por un grupo de personas bajo el efecto del stand de Angélica. No tenían color en los ojos, y no sentían dolor. Fugo no quiere usar a Purple Haze en tantas personas. Pero no por compasión, sino porque sus cápsulas tardan un día en reponerse. Y si las usa ahora, no podrá usarlas en Volpe. Así que solo le queda intentar esquivarlos. Algunas personas logran cortarlo. Fugo sangra, pero no le duele. Eso le indicaba que el efecto de New Bird Flying era más fuerte, y que Angélica debía estar cerca. La horda de personas seguía atacándolo, pero luego sintió algo que sí le produjo dolor. Alguien le había clavado un cuchillo. Una sombra diminuta lo había hecho, y luego intentaba huir. Fugo invoca a Purple Haze, para intentar atrapar a esa sombra. La horda seguía atacándolo, y Fugo lo dejaba, así vería a la única persona que no sigue a la horda, y sería más fácil ubicarla. Su única oportunidad, es disparar una de sus cápsulas en la oscuridad, orientándose por donde vio esa sombra. Lo hace, y luego queda recostado en el fondo de la horda, recibiendo golpes y mordidas. Este es su fin. Pero de repente, la horda empezó a caerse por sí misma, y Fugo empezó a sentir todo el dolor. Lo logró, la cápsula dio en el objetivo. No pensaba que esta mierda iba a funcionar. Volpe busca desesperado a Angélica, y también nota que la gente deja de tener esa locura temporal. Eso significa que algo le pasó a Angélica.
Volpe llegó hasta una calle, donde había una farola intermitente. Allí la vio, era Angélica. ¿Estás bien?, pregunta Volpe. Claro que lo estoy, responde Angélica. Sabes, me gustas así, eres mucho más lindo cuando sonríes, Massimo. Y frente a los ojos de Volpe, Angélica cae al suelo, y en un instante, es devorada por el virus de Purple Haze. Como un globo que se desinfla. Y Angélica Atanasio muere. Adiós, Angélica. ¡Miren! ¡Se murió! Volpe da un grito tan desgarrador, que se escucha por todas partes. ¡Se está volviendo salvaje! Luego de tanta furia, Volpe volteó a Sheila y, sus ojos sin expresión la miraron sin piedad, y luego en un instante, estaba sobre ella machacándola con sus pies. La pateó como una pelota de fútbol, y antes de que aterrizara, con su supervelocidad, logró patearla de nuevo antes que aterrizara. La sacudió, y la estrelló contra el suelo. ¡La vas a matar, perro! Se encontraban en el templo de Apolo de Ortigia. Sheila intentó moverse, pero Volpe le aplastó con el pie. Llámalo, le dijo, llama a Fugo. No intentes enfrentarme, Manic Depression puede controlarte por completo, nunca volverás a tener voluntad propia. Volpe clavó sus dedos en su piel y se metieron hasta la carne. Oh, pero si es la escena del principio. Ahora veo. Ahora entiendo. Todas las piezas caen en su lugar. Pero las heridas de Sheila no sangraban, de hecho, se curaban. Y luego dio un grito muy poderoso que se escuchó por todas partes. Manic Depression le estaba acelerando las cuerdas vocales para que gritara más fuerte, pero le lastimó la garganta, y luego la curó instantáneamente. Su corazón se aceleraba demasiado, su cuerpo no podía aguantar tanto. No puedo más, dice Sheila. Clara, hermana, sé que me miras desde el cielo, pero yo voy al infierno. Y de repente, Sheila se queda completamente inmóvil, como si hubieran apretado el botón de apagar. ¡No! Volpe desapareció, y ahora estaba en la entrada del templo. Allí estaba Fugo, con un cuchillo clavado, y apenas podía estar de pie. ¡Wow! ¡Eso fue muy rápido, Scooby! Volpe, le dice Fugo, yo soy al que buscas, ven por mí. Volpe se abalanzó sobre él, en un instante, iba a vengarse. Y ese mismo instante, Fugo lo entiende. Entiende por qué Narancia dijo lo que dijo, e hizo lo que hizo, por una chica que ni siquiera conocía. ¿Por qué dijo que Trish era él? Finalmente pudo entenderlo. Miró a Sheila y ella le dice, no puedo hacerlo. Fugo responde, yo también he dicho eso, sé exactamente cómo se siente. Impaciencia, frustración, y una profunda tristeza. Sé lo que siente ella. Siempre despreció la inteligencia de Narancia, confiado de la suya propia. Pero él tardó 6 meses en entender, lo que Narancia entendió en un instante. Sheila, soy yo. Sus heridas son las mías. ¡Ay, qué bonito! Volpe se acerca, y el stand de Fugo tiene un alcance de 5 metros. Cuando Volpe esté a 5 metros de distancia, uno de los dos morirá. Una vez estuvo a 5 metros, Purple Haze aparece, y se abalanza sobre Volpe y le lanza su virus. Sheila lo ve todo. Ella iba a sacrificarse por Fugo, no podía creer que viniera allí, y se atreviera a enfrentar a Volpe de frente. Solo tenía una oportunidad, tenía que hacer que Volpe toque el virus, y ya no podría hacer nada, pero Volpe era demasiado rápido, podría esquivar el golpe, y Fugo terminaría infectándose a sí mismo. ¿Qué debería hacer? En eso, aparece una extraña criatura. Un pequeño pájaro. Era New Bird Flying. Esto es imposible, dijo Sheila, Angélica está muerta. ¿Acaso Manic Depression la pudo mantener con vida? No, eso es imposible. Lo único que se le ocurre, es que New Bird Flying es un stand automático, que sigue operando sin su usuario. No es tan raro, yo podría nombrar algún stand que también hacen eso. Pero New Bird Flying está demasiado cerca, y está afectando a Volpe y Fugo, cualquiera podría perder el razonamiento. Purple Haze golpea, pero falla. Volpe lo esquivó, y se puso demasiado cerca de Fugo. Es todo, se terminó para Fugo. Pero Sheila nota algo extraño. Los nudillos de Purple Haze están vacíos, no tienen las cápsulas del virus. ¿Fugo las utilizó todas? Si es así, Fugo está perdido. Volpe está a punto de destrozar a Fugo por la mitad, y lo mira directo a los ojos. Los ojos de Fugo están muy decididos, son los ojos de alguien que apostó todo por algo, y llegará hasta el final.
Muy diferente al chico que una vez conoció en la universidad. Y Volpe finalmente lo consiguió. Pero Volpe escucha algo. Siente algo quebrándose, y ese algo viene de la boca de Fugo. En su boca tenía una de sus cápsulas, la rompió, y se la sopló en la cara. Oh, ahora entiendo de dónde sale esa referencia de los videojuegos. Volpe retrocede a super velocidad, pero es demasiado tarde, el virus lo atrapó, y no hay nada que hacer. Volpe se derritió tan rápido, que ni siquiera le dio tiempo de arrepentirse. Y Massimo Volpe. El hombre más buscado de Passione, el que hizo que Diavolo fuera el mayor mafioso de Italia, el hermano de Tonio, y el villano de esta historia. Muere. Adiós Massimo. ¡Qué hombre tan valiente yendo a cumplir así su deber! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero Fugo sigue vivo, ¿por qué? Porque Fugo cambió, dice una voz cerca de ella. Era Canolo. Los stands reflejan la personalidad del usuario, y si el usuario cambia, el stand también. El virus de Fugo se hizo mucho más fuerte. Las partículas de virus se atacan entre ellas, en lugar de atacarlo a él. No pienso acercarme hasta que se acabe el efecto. Tú también eres un hueso duro de roer. Después de tanta paliza, no tienes ninguna herida grave. Ambos se quedaron allí, observando a Fugo. Junto a él, estaba Purple Haze. El reflejo de la personalidad de Fugo, era casi como ver a dos Fugos. Y por primera vez, Fugo no miraba con asco a su propio stand. Ambos intercambian miradas, y Fugo sabía que, aunque todo el mundo lo abandone, aún se tendrían el uno al otro. Y en eso, New Bird Flying empieza a volar, y bajo la luz de la luna, desaparece para siempre. Retrospectiva. Hace 6 meses, a Bucciarati se le encargó investigar la muerte de un miembro de Passione. Su nombre era, Luca, el del ojo lloroso. Era un miembro de poca monta, y todos pensaban que se había matado a sí mismo a palazos, provocado por su adicción a las drogas. Pero, ¿cómo se puede ser tan tonto, por favor? Fugo quería hacerlo, para no dejarle tan pobre tarea a Bucciarati, pero él decidió investigarlo personalmente. Nunca volvió a escuchar nada sobre Luca, y al día siguiente Polpo murió, y Bucciarati tomó su lugar. Por tanto, la muerte de Luca fue completamente olvidada. Pobre hombre. Sobre todo, porque Bucciarati, en lugar de investigar Luca, regresó hablando cosas buenas de un chico que conoció, y que parecía muy confiable. Ese día cambió nuestros destinos. Todos cambiamos nuestras vidas al conocer a Giorno. Fin de la retrospectiva. Tras su victoria, Fugo fue citado en un restaurante, antes de la hora de abrir, todo oscuro, con las cortinas cerradas, y una radio que sintonizaba, Tibo Gliovenia Sage, de Donizetti. Fugo llevaba una semana sin comer porque, aunque el virus ahora no es letal para él, sí le destrozó la garganta, y aún no se recupera. Y tampoco se recupera de la herida del cuchillo. Fugo intentó limpiar la sangre de su boca con un pañuelo, pero este se le cayó. Y al levantarlo, vio que alguien apareció. Otro cliente. Un chico rubio, con bucles, y un prendedor de mariquita. Fugo sabe quién es, aunque solo lo vio 3 días, hace 6 meses. Giorno Giovanna. Este está comiendo un plato de comida, y le ofrece un poco a Fugo. Y al darse cuenta, las heridas de su boca, y la del cuchillo, habían desaparecido por completo, y pudo saborear la comida. Este era el poder de Gold Experience, el stand de Giorno. Sin especificar si es Requiem o no. Él compartió la comida con Giorno, y charlaron un poco. ¿Debo llamarte jefe? Pregunta Fugo. No, responde Giorno. Diavolo se hacía llamar jefe, y quiero cambiar eso. Llámame, Giorgio. Ah, como esta serie se llama Yo-Yo, y Giorno Giovanna no tiene Yo-Yo, pues se hace llamar Giorgio. Algo ingenioso, ¿no? Y de repente, la canción de la radio se termina y comienza una llamada, El soldado enamorado. Pero a Fugo le sorprende mucho, porque reconoce la voz de quien canta, ya había escuchado esa voz. Y al terminar la canción, empieza una entrevista a la cantante. Trish una nueva estrella en la música. Y en la entrevista surge la pregunta. ¿Estuviste desaparecida un tiempo? ¿Qué pasó? Trish responde, estuve de viaje, fui a Sardinia y Roma. ¿Superaste la muerte de tu madre? Sí, gracias a unos muy buenos amigos, jamás terminaré de agradecerle todo lo que hicieron por mí. Estaría perdida sin ellos, les debo mucho, que jamás podré pagarles. ¡Es adorable! Giorno le dice, ¿recuerdas que dijiste que no sabíamos qué clase de música le gustaba? Ahora lo sabes. Si te preocupas si Passione tuvo que ver con su carrera, la respuesta es no, ella consiguió el contrato por sus propios méritos. ¿Por qué? Pregunta Fugo.
¿Por qué me elegiste a mí para esa misión? Canolo y Sheila son una cosa, pero yo soy un traidor, no debes confiar en mí. Giorno responde, ni siquiera tú te crees lo que acabas de decir. Tú piensas que Bucciarati te traicionó, y ahora piensas lo mismo de ti. Solo piensas lo que en una mafia se pensaría, aunque ni tú mismo te lo creas. Pero tú mismo desprecias esa forma de pensar, por eso golpeaste a tu profesor. Te enojas cuando los demás no creen lo mismo que tú, estallas con la gente por los motivos más triviales. Ese es tu peor defecto. Déjame contarte, después que te separaste del grupo, tuvimos que enfrentarnos a un poderoso enemigo. Su nombre era Notorious B.I.G. Este stand se activaba después que su usuario moría, y estaba lleno de odio, y todos nuestros ataques eran inútiles. Cuando lo vi, no pude evitar pensar en tu Purple Haze. Él también está lleno de odio, y puede matarte a ti mismo. Por eso pensé, ¿y si te mataba, y tu stand seguía vivo como Notorious B.I.G.? Nadie podría controlarlo, y el mundo habría acabado. Bueno, Giorno, aún no es tarde para que Notorious B.I.G. acabe con el mundo, solo dale tiempo. Por eso tú eras un problema para mí. El único que podía controlar tu stand, eres tú mismo, Panacot y Fugo. Aposté todo a que podrías controlar tu virus. Y lo lograste. Por otra parte, también me preocupa Sheila E. Habrás notado que ella suele ponerse en peligro muy fácilmente. Necesita más coraje para aprender a saber cuándo retirarse, y pensé que trabajar contigo podría ayudarla a aprender. Fugo pensó que esa palabra, coraje, es la misma que le había dicho Vladimir. Que él no sabía nada del coraje, y tenía razón, no sabe nada del coraje. Pero Giorno, antes que diga nada le dice, saber qué es el coraje es la meta de todo ser humano. Es como una puerta, y hasta que no la abras, nunca encontrarás el camino. Ahora tú te encuentras frente a esa puerta. Tú decides qué hacer. Pero antes, quiero devolverte algo, por favor acéptalo. Frente a Fugo había un sobre. Fugo lo abre, y no podía creerlo. Allí estaba la foto que todo el grupo se tomó antes de subir al barco. Fugo tembló tanto que se cayó la foto. Y Giorno le dice: tengo un sueño. Y necesito amigos para cumplirlos. Panacot y Fugo, ¿me prestarás tus talentos para cumplirlos? Fugo comienza a llorar. Las lágrimas le brotan de ambos ojos. ¿Qué pasa?, dice Giorno. Y Fugo responde: ¿por qué soy yo el que está aquí hoy? Bucciarati debería estar aquí, jurándote lealtad. Él merecía sobrevivir más que yo. Fugo se imagina a toda la banda reunida en ese restaurante, no puede aceptar su ausencia, no puede soportar que solo él se encuentre allí, y no puede dejar de llorar. Perdió tanto, y nunca lo recuperará. Pase lo que pase, no debo llorar. No podéis hacerme llorar. Giorno le dice, lo único que podemos hacer para los que ya no están, es seguir adelante, apoyándonos en lo que nos queda. Y Fugo responde: acepto, ayudaré a tu sueño, mi cuerpo, mi corazón, y mi alma, estoy a tu completa disposición. Soy tuyo, Giorgio. ¿Qué no es eso, degenerados? Solo era su juramento sincero, en nombre de todos los amigos que ya no están. Y entonces se escuchan las campanas, anunciando que el día había comenzado. Y con esa última frase, esta apasionante historia llamada Purple Haze Feedback llega a su fin. ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo. Bueno, gente, se terminó. Una historia increíble. Es un gran homenaje al personaje de Fugo, que por si no lo saben, en la parte 5, Golden Wind, este personaje no tuvo desarrollo, y la razón fue que, en un principio Araki quería hacer que Fugo fuera un traidor, pero por una depresión del artista, descartó esa idea, y solo hizo que se alejara y no se supiera más de él. Más tarde, agregó al personaje de Ciocolata, que sería el reemplazo del traidor que no llegó a ser Fugo. Pero aquí profundizan mucho más en este personaje. Se le agrega un pasado oficial, y no el de la serie, que no es canónico. También cómo se involucró él, en la vida de cada miembro de su banda, cómo llegó a ser la mano derecha de Bucciarati, y cómo evolucionó desde un niño. También me encantaron los personajes nuevos. Tanto los aliados como enemigos. Y sus habilidades de stand fueron muy interesantes. También me gustó que agregaran más historia a otros personajes ya existentes, como Pericolo y Tonio. Y finalmente, la aparición estelar de la Máscara de Piedra. Fue un gran detalle, también recordando a Stroheim y Yotaro.
pero me pareció apropiado que al final no llegaran a usarla. ¿Se imaginan si un vampiro hubiera aparecido en medio de la trama? Eso sería como... ¡Insensatos! ¡Alteraron el orden natural de las cosas! ¡Ah! Pero también hay un par de cosas que no me gustaron. Primero, la aparición de Sale y Zucchero. Es decir, los revivieron solo para matarlos. No tiene gracia verlos morir sin aportar nada. Y lo segundo, y eso ya es más personal. La forma en la que se dirigen todos a Giorno. Prácticamente lo ven como un salvador, que todo lo que toca lo arregla. Para mí no es más que un personaje, y ni siquiera el mejor yo-yo, ni siquiera en su propia serie lo vi que resaltara mucho, ni por su personalidad, ni su sueño, ni nada. Solo por tener el stand más absurdamente poderoso en su momento. Pero que lo endiosen de tal manera, me parece molesto. Bueno, ¿y ustedes qué opinan? No se olviden de comentar, dejar me gusta, suscribirse, y compartirlo, que este video es muy especial. Yo me voy a ir despidiendo. Chao, nos vemos cuando me vean.